doctora que trató a nuestra compañera, a nuestra alumna Desiree, a vuestra compañera. Y nos va a hablar hoy de la sensibilidad química múltiple. Ella os va a explicar un poco cómo es esta enfermedad. Vosotros sois, me decía, unos privilegiados porque sois el primer colegio que estáis recibiendo esta formación. Ahora se oye mucho mejor. Alguien debió de tocar algo por ahí. Esta charla es para vosotros, alumnos de bachillerato del colegio, pero si en algún momento consideramos que se puede a lo mejor repetir al resto de alumnos del colegio, pues a lo mejor se puede hacer en otro momento también. Entonces, bueno, nosotros como colegio, yo represento aquí al colegio, estamos encantados de recibir a la doctora y nos ponemos a su servicio para que en cualquier momento, si necesita cualquier cosa de este colegio, pues ya sabe que lo tiene, ¿no? Y nada, muchas gracias. Vamos a recibirla con un aplauso. Buenos días, yo soy efectivamente la doctora Pilar Muñoz Calero, la doctora que ha tratado a Desiree, que todos conocéis. Unos me imagino que sois más amigos o que estáis más cercanos a ella, pero seguro que todo el colegio ha oído hablar de ella. Primero de todo agradecer, porque como acaban de decir, sois unos privilegiados, pero yo soy la primera privilegiada de poder estar aquí, de poder impartir esta charla. Para mí me emociona. Yo soy profesora de la Universidad Complutense, y estoy preparando a profesionales de la salud sobre todas estas enfermedades o patologías emergentes. Y realmente nunca he estado tan nerviosa como hoy, porque para mí es un reto. Es un reto estar con gente de vuestra edad. Sois realmente las personas del futuro y para mí es una verdadera emoción, ¿no? El estar aquí, el que podáis escuchar esto, el que podáis después vosotros divulgar esto, difundirlo. Y de verdad que os agradezco que estéis aquí hoy y que me escuchéis. Espero que no se os haga muy pesado. Hay algunas cosas que a lo mejor no vais a algunos nombres, que a lo mejor os van a sonar un poquito raros, pero que creo que es importante que los empecéis a escuchar y que os familiaricéis. Gracias al Colegio de la Asunción, realmente con esto demuestra ser un colegio con una gran flexibilidad, una gran apertura, un colegio pionero realmente, porque nosotros, estoy segura, que nos están llamando para diferentes colegios para poder hablar, pero este realmente es el primero. Para mí es la primera experiencia que tengo para hablar con gente de vuestra edad, así que enhorabuena por estar en este colegio, porque dice mucho de ellos el que hayan sido capaces de abrir y de poder introducir, permitirme que introduzca todo esto. Bueno, antes de empezar con la charla, me gustaría también presentarme, ¿no? Yo, aparte de ser doctora y de haber tratado de Desiree, también tengo una historia humana, personal, relacionada con la sensibilidad química múltiple. Yo soy también afectada, he sido una persona que ha estado muy enferma. Ahora me veis así, pero yo he llegado a estar en una silla de ruedas hace unos 10 años más o menos. No podía comer, no podía caminar, no me podía mover. Y sin embargo yo había hecho una vida normal, entre comillas. Ahora no me parece normal, quiero decir que dentro de la normalidad en ese momento se consideraba pues una persona que incluso era fumadora. Que os aclaro de todas maneras, que antes estaba contando una anécdota, que esta voz que tengo, como veréis es muy grave, no es una voz por ser fumadora. Yo la tengo desde que tengo 3 años. Y era curioso porque mi primer colegio que fui en Madrid fue el Colegio de la Asunción. Y con 3 añitos, me acuerdo que nos ponían en la cola para antes de entrar al comedor, que nos laváramos las manos. Y todos los niños de mi edad hablaban y todos tenían una vocecita tan suave y tan dulce que nadie les oía. Y a mí, simplemente, en cuanto yo abría la boca, se me oía un murmullo y inmediatamente me echaban de la fila, me echaban de clase, simplemente por esta voz, ¿no? Pero bueno, aparte sí que efectivamente pues he sido fumadora, he hecho cosas que aparentemente, por supuesto, no son normales, pero yo en aquel entonces lo veía normal, utilizaba todo tipo de productos y yo por supuesto, desconocía todo esto. Y un día se me desencadenó, es decir, hasta ese momento yo era una persona que hacía mi vida normal y que yo no era consciente que nada de lo que yo tenía a mi alrededor y en mi entorno pues podía estar haciéndome daño. Bueno, se me desencadenó la sensibilidad química, estuve prácticamente encerrada, como le ha pasado a Desiree, durante quizá, 2 años, un poco más,
en una vivienda con mascarilla, sin poder estar con mis hijos. Yo en ese momento estaba ya casada, tenía hijos, no podía prácticamente estar con ellos porque cuando volvían del colegio solamente el hecho, o el colegio o el autobús, el hecho del olor que podían tener en la ropa, ¿no? De estar en contacto con otras personas o de ir en un medio público, pues realmente, bueno, a mí me dañaba muchísimo. Nadie sabía lo que me pasaba, ni yo mismo. Además, siendo médico, pues todavía era mucho más duro, ¿no? Porque yo decía, ¿qué me está pasando? ¿Qué le está pasando a mi cuerpo? No entendía nada, que es lo que realmente estaba ocurriendo. Iba a diferentes colegas, diferentes médicos, les preguntaba, nadie sabía decirme exactamente qué es lo que me estaba pasando. Y llegó un momento, hasta ese punto, que se llegó a pensar, muchas veces los médicos, cuando no conocen algo, tienen la tendencia a pensar que son temas psicológicos. Entonces pues me derivaban, si era un problema, yo decía, da igual, si sea psicológico, psiquiátrico, que haya algo que realmente me ayude, ¿no? Efectivamente no era nada psicológico ni psiquiátrico, sino que encontré al final la posibilidad de ir a Estados Unidos, y allí en Estados Unidos fui a un centro de medicina ambiental, una UCA, se llama UCA, que es Unidad de Control Ambiental, donde trabajaba un médico, el doctor William Rea, y que, bueno, pues cuando yo llegué allí, me acuerdo que cuando me fui en un avión, tuve que ir en un avión, incluso me tuvieron que dejar un avión privado, unas personas que realmente en esos momentos tuvieron compasión de mi situación, porque yo era absolutamente imposible que pudiera ir en un avión comercial con el resto de la gente. El piloto y la azafata tuvieron que incluso lavarse su ropa con agua y bicarbonato para yo poder ir. Iba con oxígeno. Y cuando llegué allí a Estados Unidos, el propio William Rea, que llevaba 30 años trabajando en esto y que había visto más de 30.000 personas afectadas de esta enfermedad, pues me dijo, no sé si voy a poder hacer algo por ti. Realmente tenía unos niveles en mi organismo elevadísimos de mercurio, de plomo, de pesticidas, y yo decía, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué ha pasado con mi organismo para que realmente sea como un depósito de residuos tóxicos? ¿Qué ha ocurrido aquí, no? Y realmente, bueno, recuerdo que le miré a los ojos, yo no tenía fuerzas, me llevaron, yo iba en silla de ruedas, y me tenían que llevar en brazos, y yo recuerdo que le miré a los ojos y le dije, sí que voy a salir adelante, y vamos a luchar, porque yo tengo todavía muchas cosas que hacer. Y efectivamente lo sentía muy dentro de mí, que yo no había llegado al momento final de mi vida y que todavía no me iba a morir, lo tenía muy claro, no sabía por qué, porque el médico que tenía tanta experiencia, que llevaba tantos años, me estaba diciendo que sí, que probablemente ya no tenía nada que hacer. Y realmente fue una lucha día tras día, durante 7 meses, en los que por lo menos salí de la gravedad en la que estaba. Luego volví a España y claro, por supuesto fue mucho más tiempo el que tuve que estar en tratamiento, pero ya en esos momentos salí ya de la gravedad. Allí los martes, cuando yo empecé a mejorar un poco, los martes se reunían todos los médicos de medicina ambiental. En Estados Unidos esto es mucho más conocido que aquí. Y entonces yo iba con mi sillita de ruedas, iba a la sala donde tenían la reunión los médicos, porque me invitaron, porque además de ser afectada, pues también era médico y entonces podía empezar a aprender. Y ahí fue cuando empecé a aprender mis primeros pasitos en la medicina ambiental, ¿no? A empezar a comprender qué era la medicina ambiental. Yo he sido una apasionada de la medicina. Yo recuerdo una anécdota, ¿no? Cuando yo tenía vuestra edad, yo tenía 15 años y fue mi primera clase de biología. Y cuando el primer día entró la profesora de biología a mi clase y sentí algo curiosísimo. Todavía no había estudiado nada de biología, pero no sé qué me pasó y empecé a notar de repente una taquicardia, el corazón se me ponía aquí y como nerviosa y como con una cosa en el estómago, y yo decía, ¿qué me está pasando? Digo, esto es lo mismo que he sentido yo cuando me ha gustado algún chico. Digo, es como una sensación de enamoramiento hacia algo, ¿no? Y realmente me impresionó porque realmente cuando me empezó a hablar de biología y de la célula, para mí fue cuando me di cuenta de mi pasión por la vida y mi pasión por el estudio del cuerpo humano, ¿no? Fue mi primer contacto con la biología, cuando me abrió esa visión. Entonces yo he sido una persona verdaderamente vocacional y luego decidí hacer medicina para poder aplicar, ¿no? Todos esos conocimientos del cuerpo humano para poder ayudar también a los demás. Bueno, fui estudiando medicina ambiental hasta que, bueno, pues hoy día soy experto en medicina ambiental, soy miembro de la Academia Americana de Medicina Ambiental y también de la Sociedad Británica de Medicina Ambiental. Hay muchísimos médicos en el mundo. Hemos organizado ya 7 congresos, este año será el 7º, que lo haremos en noviembre, el 22, 23, 24 de noviembre.
y vendrán los mejores expertos del mundo. Bueno, pues eso es, cuando yo volví y empecé a estar mejor, pues decidí que tenía que hacer algo. Yo tengo una fundación que lleva, antes de trabajar con esto, se dedicaba también a rehabilitar adictos a todo tipo de adicciones, tanto a alcohol como a drogas, a cualquier cosa, y habíamos rehabilitado en 8 años a más de 400 personas de toda España. Decidí, cuando me ocurrió esto, que realmente no había nada en España que pudiera, algún lugar de referencia que pudiera tratar todo esto, entonces decidí cambiar el objeto de la fundación y empecé a dedicarme a divulgar y a tratar la medicina ambiental. Abrí la clínica y bueno, pues al poco tiempo, no llevaba mucho tiempo yo ya trabajando en esto, cuando un día apareció Desiré con sus padres y bueno, fue curioso porque al poco tiempo de estar haciendo la entrevista, pues me empezaron a hablar de cómo médicos que la habían visto, que la habían diagnosticado, pensaban que era algo relacionado con la anorexia. La sensibilidad química múltiple, como ya veremos, tiene mucha relación con alteraciones intestinales, es una de las cosas que suele pasar. Y Desiré tenía, pues efectivamente, una intolerancia a muchísimos alimentos, a muchísimas sustancias, pero claro, ella no lo sabía, ni tampoco lo sabían la mayoría de los médicos por los que donde iba. Entonces la verdad es que fue muy duro, me consta, para ella el estar, como sé, cuando vino, había estado incluso ingresada en un hospital porque la habían diagnosticado de anorexia, incluso ya le querían poner una sonda para intentar alimentarla y no sé qué hubiera pasado si no hubiera tenido unos padres tan maravillosos, no tengo otras palabras, porque verdaderamente han sido unos padres que han confiado en ella, ha sido un equipo maravilloso trabajar con ellos y han confiaron en ella, y su madre sobre todo dijo: mi hija no tiene anorexia, yo sé que ella no tiene anorexia, y eso la salvó. En un momento determinado decidieron pedir el alta voluntaria del hospital, se fue de allí y al poco tiempo pues acudieron a mi consulta. Yo la diagnostiqué después me acababa de decir su madre, porque a mí se me había olvidado, pasado la fiesta del Pilar, hace 3 años, del 2010, va a hacer 3 años ahora, ¿no? Entonces, bueno, ella tenía una sensibilidad química múltiple enmascarada, es decir, la gente que ya tiene una sensibilidad química, como ahora ya veremos, ¿no?, que realmente un dato muy característico es ser sensibles a los olores. O sea, son personas que no toleran el olor a colonias, a suavizantes, a cualquier producto, a lejías, a cualquier producto que se utilice en las casas o de consumo personal, ¿no? Entonces, bueno, ella no le pasaba eso. Entonces, claro, era más difícil, como me pasa muchas veces cuando vienen muchas personas que me vienen simplemente pues porque están diagnosticados de epilepsia, tienen convulsiones, personas que tienen problemas de dermatitis, personas que tienen problemas de alergias, de intolerancias a alimentos, de problemas digestivos, y no ha dado la cara todavía la sensibilidad química múltiple, pero yo enseguida me di cuenta que ella tenía una sensibilidad química enmascarada. Entonces, bueno, pues empecé a decirles que tenían que dejar todos sus productos, que tenían que cambiar todos sus productos, y hubo un dato que me ayudó mucho también, porque Desiré me dijo que un día, yendo en un supermercado, pues tomó unas fresas y se dio cuenta cuando prácticamente todo le sentaba mal. Imaginaos la desesperación, que comiera lo que comiera, todo le sentaba mal. Pues un día comió unas fresas y resultó que se dio cuenta, pues estaba ya desesperada de hambre, aunque le sentara mal, pues llegó un momento que le compensaba comer, porque si no... Y después de aquello se dio cuenta que no le habían sentado mal. Y dije, uy, qué cosa tan extraña, no me ha sentado mal. Y entonces preguntó y le dijeron que esas fresas eran ecológicas. Entonces, para mí fue un dato muy importante, porque claro, precisamente la sensibilidad química múltiple tiene relación con el acúmulo de tóxicos en el organismo. Y llega un momento, como una carga tóxica, imaginaros este vaso, que sigue aumentando la carga tóxica, y llega un momento en que una gota puede desbordar el vaso y puede alterar y puede manifestarse la patología. Entonces, bueno, pues fue todo un proceso con ella. Lo primero que les suelo decir es que es muy largo, que tienen que tener mucha paciencia, que realmente el primer paso del tratamiento es evitar los tóxicos, tomar comida ecológica, porque comida ecológica, ya lo veremos a lo largo de la charla, a lo mejor os suena muy raro eso de ecológico. La comida ecológica simplemente es la comida que se tomaba hace 60, 70 años, esta comida que se cogía del huerto, de la tierra, que no se utilizaban pesticidas, herbicidas, aditivos, colorantes, saborizantes, o sea, multitud de sustancias que se ponen
y realmente, pues bueno, pues esa es la comida. Ahora se ha puesto un nombre ecológico, pues bueno, pues porque para que de verdad, como ya tenemos un mercado en el que utiliza los alimentos de forma convencional y no utilizan alimentos ecológicos, pues tenía que haber un control, y para ese control se hizo un sello. ¿Para qué? Pues para realmente distinguir de la comida que sí que tiene aditivos y pesticidas y los que no lo tienen. Entonces, bueno, es eso. Le decía que tenía que cambiar todos sus productos de limpieza, y además les decía una buena noticia: vais a ahorrar mucho dinero. Eso es una de las cosas que más alegran, ¿no?, a los padres cuando les dices de un momento determinado, cuando tú cambias todos tus productos, abre tu armario, la lejía, el amoníaco, el TN, todo eso que además nos acabamos creyendo, que los anuncios en la televisión, esto para el azulejo azul, este para el blanco, este para el amarillo, este para el baño, este para la cocina, y nos acabamos creyendo todo esto para los cristales, y son 20 productos diferentes, y muchas veces yo lo he hecho. Yo tenía en mi casa un armario en la cocina que yo abría y voy a tener una colección. Uno era casi para cada habitación. Y al final te das cuenta y dices, qué tontería, cómo me dejo influir, ¿no?, por todas esas cosas que realmente no son ciertas. Decía, bueno, pues vamos a coger todos esos productos, los vamos a guardar y vamos a sustituirlos por algo tan sencillo, por ejemplo, como bicarbonato. Es un antiséptico que puede, y además limpia, un poquito de bicarbonato en agua, en un cubo, se puede limpiar la casa, puede limpiar los cristales, puedes limpiar la ropa. Pero luego además también hay productos de limpieza que son naturales y que no tienen fragancias y que no tienen. Entonces, es decir, que hay alternativas, que no significa que la gente que tiene sensibilidad química múltiple no se puede duchar, no puede comer. No, no es verdad. Es decir, sí hay productos que son naturales y que se pueden ir cambiando. Bueno, pues ese era mi primer paso, recomendación de tratamiento. Realmente colaboraron maravillosamente bien desde un principio, tanto los padres como Desiree. Iniciamos todo ese proceso. O sea, realmente fue un proceso de verdad durísimo, para, por supuesto, para ellos, pero también durísimo para mí, porque claro, yo estaba más acostumbrada a tratar con gente, con adultos, con gente más mayor, donde sientes que tienen más recursos, pero claro, había tratado también a otra niña más pequeña que Desiree, y en ese caso tuvimos que tener una lucha bastante grande en Madrid, y tuvimos que hablar con la Consejería de Educación, porque realmente no querían dejar un profesor para que estuviera en su casa, y eso, entonces la obligaban a ir al colegio. Incluso amenazaron a la madre y quitarle a la niña si no la llevaba al colegio. Bueno, tuve que hacer un informe, tuvimos que hacer declaraciones, tuvimos que hablar con mucha gente para que realmente se lograra, y al final logramos efectivamente que la Consejería de Educación en Madrid también le permitiera a esta niña, una niña que se llama Icíar, que es paciente mía, que vino con 7 años también contaminada y también con el mismo diagnóstico. Pero bueno, era la segunda persona, Desiree, con esa carita, imaginaros hace 3 años, con lo guapísima que es, pero además 3 años más pequeña, era un gesto y una cara de dolor y de tristeza, porque no sabía lo que le estaba pasando, y realmente no podía ser una niña normal, no podía hacer la vida de una niña normal, ¿no? Bueno, cuando yo le dije que por supuesto no podía ir al colegio, fue una de las cosas más duras para ella, porque claro, uno protesta mucho, ¿no? Siempre hemos protestado. Yo cuando estaba de vuestra edad también, qué horror, colegio, qué rollo, qué aburrimiento. Pero no sabéis lo duro que es estar en casa mientras los demás estáis en el colegio, aprendiendo, en el recreo, disfrutando. Y para ella realmente era algo muy duro. Pero tuve que ser muy tajante con ella y decirle, no te vas a recuperar si no quitamos los tóxicos y si no apartamos los tóxicos de tu entorno. Efectivamente, bueno, cada vez que venía, el tratamiento fue muy duro, al principio no toleraba nada, y cada vez que venía, cada 3 meses tenía que venir a revisión más o menos, pues me preguntaba, me decía, ¿cuándo puedo ir al colegio? Era su obsesión, ¿cuándo puedo ir al colegio? Lo tengo enfrente de mi casa y veo a mis amigos y veo a los niños gritar y correr, y yo estoy aquí encerrada con una persona, con una profesora magnífica de la que me ha hablado maravillas, pero claro, yo necesito estar con niños y casi mis amigos casi no me pueden ver. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que si uno tiene cualquier otra enfermedad, puede tener diabetes o puede tener, yo sé, cualquier problema, cualquier enfermedad importante, pero siempre puede tener menos limitaciones. El problema de Desiree, en su caso, ha tenido la gran suerte de tener estos padres tan comprensivos y tan maravillosos, pero realmente separa a muchas familias, separa a las familias, porque las familias enteras tienen que cambiar sus hábitos, porque aquella gente tiene que dejar de utilizar colonias y productos que normalmente no serían necesarios, pero nos hemos habituado, nos hemos acostumbrado a ellos, y parece mentira lo que llega a costar, el esfuerzo que llega a costar el tener que dejar esos productos. Yo a veces me he preguntado, cuando os decía que trabajaba con temas de adicciones, decía, ¿hasta qué punto estos productos realmente
no produce también una cierta adicción, porque no es normal que haya momentos en los que yo veo a familias de todo tipo, se han llegado a separar familias por esa falta de comprensión. ¿Cómo voy a dejar de usar una colonia, ¿no? Yo recuerdo que me hicieron una vez una entrevista y era en directo, ¿no? Y entonces, bueno, pues estábamos hablando y de repente me hace un poco impertinente la periodista que estaba hablando, pues me pilló de sorpresa y me hace la siguiente pregunta. Me dice: oiga usted, doctora, ¿usted quiere decir que una cosa tan necesaria como una colonia vamos a tener que dejar de usarla? Yo me quedé cortada en ese momento, no sabía qué decir, porque como era en directo tenía que salir en unos segundos. De alguna manera dije: ay, a ver si me inspiro, ¿no? Porque realmente es difícil y sabía que me estaba escuchando mucha gente. Y en ese momento lo único que le pude decir fue: bueno, tenemos muy poco tiempo para poder explicar todo esto y realmente lo que creo que tendríamos que empezar es a ponernos de acuerdo en lo que significa la palabra necesidad. Porque si para usted es necesaria una colonia, para mí es necesario una casa, es necesario calor, es necesario la comida, es necesario cariño, es necesario una serie de cosas, pero una colonia no es necesaria. Entonces, si partimos ya de esos conceptos tan distintos, es muy difícil que nos pongamos de acuerdo. Bueno, lo que quiero decir, ¿no?, que realmente estos productos que parecen tan necesarios, pero que no lo son, pues ya los veremos a lo largo de la charla, son productos que tienen muchos tóxicos. Y es así, y es una realidad, aunque no nos lo digan, y aunque nos los anuncien, pero es una realidad. Bueno, pues al día de hoy tenemos a Desiree, que me emociona verla, porque ha sido un trabajo que ha hecho maravilloso. Agradecer al colegio otra vez cómo han comprendido, cómo lo han apoyado, cómo de alguna manera su profesora la ha ido acompañando día tras día, y cómo gracias al esfuerzo de todos, porque ha sido el mío, pero ha sido el de ella, ha sido de sus padres, ha sido de todos vosotros, de sus amigos, de todos sus compañeros, que ella me decía a veces: es que han venido a verme y están haciendo el protocolo y no se ponen colonia ninguno y se lavan la ropa con agua y carbonato. Tenéis que ver la cara de felicidad y esos ojos brillantes, que para cualquier persona de vuestra edad es algo que ni se os ocurriría, y para ella era la ilusión más grande, ¿no?, en esos momentos de su vida. Entonces, bueno, la verdad es que para mí ha sido un honor y un privilegio estar al lado de ella. Me gustaría decirle que salieras un momentito, 2 minutos, ¿vale? Me gustaría un momento que te acercaras aquí antes de empezar ya la charla, ¿eh? Me gustaría que les dijeras un poquito cómo te encuentras hoy y sobre lo que yo te he hablado, pues un poquito que les dijeras. ¿Vale? ¿Te quieres sentar? Vale. Bueno, pues hoy es un día bastante importante, porque así más o menos vosotros conocéis lo que es la sensibilidad química, y bueno, lo está explicando ella, y habéis conocido mi historia, que no ha sido nada fácil, la verdad. Y bueno, pues no sé. ¿Cómo te encuentras hoy? Bueno, hoy me encuentro un poco constipada, eso sí, pero bien, me encuentro bien, estoy muy contenta de estar aquí en el colegio, porque bueno, son muchos años esperando a poder venir aquí, y bueno, no sé qué más decir. Nada más, ¿eh? Vale, ¿quieres Sí. decir alguna cosa más? Pues bueno, darte las gracias a ti por todo lo que has hecho. Bueno, pues bueno, yo creo que ya vamos a empezar con la charla. Un poquito de... Sí, se ve un poquito. Ahora voy a hablar, vamos a hacer la charla, ¿vale? Y luego me gustaría que preguntaseis todo lo que queráis. Aprovecharos y es el momento adecuado para que preguntéis todas las dudas y todo lo que os surja. ¿De acuerdo? ¿Qué está pasando? Ana, ¿estás dando la flechita? Sí, hacia arriba. No, hacia abajo. Bueno, normalmente antes de empezar mis charlas empezó con esta pequeña reflexión. Formamos parte de la naturaleza y somos naturaleza. Algo tan sencillo como esto parece una tontería, pero me gusta recordarlo. ¿Por qué? Pues porque me he llevado grandes sorpresas. De repente ha habido veces que me he enterado de que había gente, y niños sobre todo,
que no habían visto una vaca nunca, que pensaban que una gallina era casi como te la daban en el supermercado, pero no tenían... O sea, de verdad me he llevado grandes sorpresas, ¿no? De darme cuenta cómo ha habido una desconexión tan grande con la naturaleza y no nos damos cuenta que pertenecemos a ella, que somos parte de ella y que si la naturaleza no la cuidamos, nosotros vamos detrás. Es decir, que no es que seamos algo separado, ¿no? Hay una sabiduría enorme en la naturaleza. Es un libro verdaderamente interesante, una gran sabiduría, en el que, observándola y compartiendo muchas cosas con ella, vivimos en armonía. Y cuando nosotros rompemos esa relación, bueno, es cuando empieza a haber todos los problemas. Bueno, podemos vivir conectados con ella, con nosotros mismos, o como ocurre ahora, hoy día, muchas veces, desconectados. Creo que las imágenes valen más que 1000 palabras, lo que ocurre muchas veces. Por todos estos motivos, al tener precisamente esta desconexión y no darnos cuenta, sino ser conscientes, se han generado multitud de tóxicos. Se dice que más de 100.000, unos 103.000 tóxicos que se han liberado al mercado sin demostrar su inocuidad, es decir, sustancias que, bueno, desde un punto de vista parece ser que son sustancias permitidas en la dosis mínima en la que están, pero, sin embargo, lo que nadie ha hecho es sumar las pequeñas dosis de cada una de las sustancias en las que estamos en contacto día a día. Imaginaros que para un champú se permite, por ejemplo, 0,05 microgramos de talatos, y para pues yo qué sé, pues para a lo mejor un producto de limpieza del suelo se permite otros 0,0, es decir, sustancias de cantidades muy pequeñas que realmente están permitidas porque se ve que en esas dosis, pues efectivamente, pues prácticamente no hace ningún efecto. Pero nadie ha sumado, ni nadie ha sido consciente que no estamos en contacto con una, sino con cientos y a veces miles al cabo del día. Entonces, claro, la suma de todo eso hace que no haya habido unos límites claros, y lo que está ocurriendo es que cada vez el organismo humano se va viendo más dañado. Por esto nace la medicina ambiental como aquella que tiene como objetivo diagnosticar y tratar las enfermedades derivadas de la influencia y de las consecuencias del entorno ambiental en el que se desarrolla el ser humano. Estas enfermedades ambientales se producen como reacciones adversas a niveles ambientales de químicos tóxicos que están en el aire, en los alimentos y en el agua. Vamos a ver qué factores influyen en el aumento de la incidencia de estas enfermedades ambientales. Bueno, ambiente químico y contaminantes ambientales. Ahora vamos a ver. Con respecto a los contaminantes ambientales, bueno, son, por ejemplo, inorgánicos, pues como el ozono, monóxido de carbono, óxido nitroso, muchos de los que están en los coches, de los que la contaminación que todos conocemos, ¿no? Metales pesados. Con respecto a los metales pesados, veis allí una imagen que a lo mejor os sorprenderá, ¿no? Que es una imagen de una señora pintándose los labios. A ver, se han hecho un estudio de casi todos los pintalabios, y aquellos que resisten más al agua, que dicen nunca se quita, dura mucho tiempo, y aunque usted se lo ponga hoy le durará varios días, que lo venden quizás así como si eso fuera algo bueno, es porque tienen una gran cantidad de plomo, utilizan plomo para fijar, y el plomo está metido en ese pintalabios y nosotros lo estamos absorbiendo una vez que lo estamos utilizando. Bueno, los orgánicos, como pueden ser los pesticidas, que es lo que utilizan en las fumigaciones de muchos alimentos, muchas plantas, los agricultores en general, ¿no? Lo utilizan. El formaldehído es una sustancia, es imposible que os aprendáis todas y que muchas no os sonarán, pero hablaros de algunas de ellas para que os vayáis familiarizando. El formaldehído es una sustancia que está casi en muchos sitios, tanto en el exterior, pero también en el interior, porque está relacionada con muchas maderas de estas que son aglomerados. Sabéis, por ejemplo, estos típicos muebles, ¿no?, de Ikea, que son como virutas de madera que luego las pegan, entonces eso emite mucha cantidad de formaldehído. Muchas veces la ropa nueva también tiene mucha gran cantidad de formaldehído, por eso yo siempre os recomiendo que siempre que os compréis ropa nueva, antes de estrenarla, la lavéis con agua y bicarbonato para quitar precisamente, porque si no, eso se pone en la piel lo absorbe. Te das cuenta que la piel es una esponja, entonces todo lo que nos pongamos en la piel nos lo deberíamos de poder comer, porque realmente tiene una absorción enorme, ¿no? Bueno, pues disolventes, productos de limpieza, humo de cigarro, muchos de ellos os suenan, productos de combustión,
ropa de materiales de construcción, compuestos biológicos, como las toxinas de los hongos, etc. Algunas cifras, hay muchísimas, he cogido algunas para que, bueno, por lo menos conozcáis, ¿no? Según la EPA es la Agencia de Protección Ambiental en Estados Unidos, y dice que hay más de 4 millones de compuestos químicos, 60.000 se producen comercialmente. Debido al acelerado crecimiento de la tecnología, cada día se introducen al menos 3 compuestos nuevos. Sabemos que la tecnología es necesaria, gracias a la tecnología hemos aprendido muchas cosas y cosas realmente de verdad necesarias, pero lo que pasa es que quizá el exceso de muchas de estas cosas no ha habido realmente una medición de las consecuencias que podrían tener, y es lo que quiero también, ¿no?, daros a conocer, que un poco todo esto es lo que ha hecho que a través de los plásticos y de muchos materiales que se utilizan en aparatos y cosas que son muy necesarias, muy útiles, pero sin embargo hay mucha toxicidad generada en muchos de esos materiales. Cerca de 700 se han añadido al agua potable. Aproximadamente el 50% de los que penetran en la atmósfera son generados por el hombre. Muchos de ellos se añaden deliberadamente a los alimentos. En el año, esto es un ejemplo, en 1987, por ejemplo, la industria americana vertió 11 billones de kilos de químicos tóxicos al aire, al agua y a los alimentos. ¿Cuántas enfermedades pueden estar causadas por tóxicos ambientales? La verdad, he puesto aquí algunas de ellas. Por supuesto que no son unicausales, son multicausales, es decir, hay varias causas que pueden influir en la manifestación de estas enfermedades, pero una muy importante y la que no se ha tenido en cuenta es precisamente los tóxicos. Bueno, entre ellas he puesto la sensibilidad química múltiple, que es sobre la que más vamos a detallar, ¿no? Pero también el autismo, las enfermedades del espectro autista, enfermedad de Parkinson. No hace mucho ha salido en la televisión, en las noticias, un grupo de científicos de la Universidad de Sevilla que han visto cómo pesticidas organofosforados que se utilizan en los alimentos tienen relación con la enfermedad de Parkinson, porque alteran un neurotransmisor que tenemos, que es la acetilcolina, que es el que está involucrado en este problema. Fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, Alzheimer, cáncer, epilepsia, asma, hiperactividad y muchas más. Un bioquímico que se llama el profesor Martin Pall, que es bioquímico de la Universidad de Washington, en el que ha escrito un libro que se llama Explicando las enfermedades inexplicadas, y habla de todas estas enfermedades en las que estamos realmente ante un nuevo paradigma. Yo no sé si vosotros sabéis lo que es un paradigma. La historia de la medicina, unos 135 años de historia de medicina, ha habido muchos paradigmas, es decir, han aparecido enfermedades emergentes. Un paradigma es cuando ya hay algo que está establecido, aparecen unas hipótesis, se demuestran esas hipótesis, hay una serie de evidencias clínicas, entonces se forma lo que dijéramos una ciencia normalizada en la que todas las preguntas que se hagan están dentro de ese paradigma, es decir, se pueden hacer un tipo de preguntas y las respuestas se saben y tienen que estar dentro del marco de lo que se ha visto de ese paradigma. ¿Qué ocurre? Que luego, poco a poco, pues van apareciendo nuevos paradigmas. ¿Cómo? Pues porque eso es casi como funciona también la evolución, ¿no? De alguna manera, todo eso lo que va haciendo es que en un momento determinado aparezcan nuevas hipótesis, aparezcan nuevas teorías, entonces al principio no son aceptadas por el paradigma anterior, porque nos cuesta mucho aceptar cosas nuevas muchas veces. Entonces, cuando cada vez aparecen más, entonces empieza a aparecer una crisis, y ante esa nueva crisis aparece otro nuevo paradigma. Eso es lo que ha ido ocurriendo a lo largo de la historia, ¿no?, de la medicina, en el que pues ciertos pioneros, gente vanguardista, ha ido diciendo cosas y se han ido saliendo un poco de lo que se conocía. Por ejemplo, un ejemplo muy claro, cuando apareció el paradigma de las enfermedades infecciosas, para vosotros ahora eso es lo más normal del mundo. Todo el mundo sabe que una bacteria, que un virus produce una enfermedad, pero antes no se sabía. En el año 1865 o 68, Semmelweis, que fue un obstetra, fue el primero que dijo: oiga, yo he hecho unas experiencias en mi consulta, en el quirófano, y me he dado cuenta que si nos lavamos las manos y si hacemos una mayor higiene, resulta que la mortalidad disminuye. Entonces obligó a todos sus colegas a hacer lo mismo y la mortalidad disminuyó en gran medida. Pero ¿qué pasó? Que no le creyeron. Era uno de esos vanguardistas, era uno de esos pioneros que estaba diciendo algo que no se conocía, algo raro, algo extraño, no cabía dentro del marco de lo conocido.
¿Y qué hicieron con él? Le denostaron, tuvo detractores por todos lados, le atacaron, se burlaron de él, de tal manera que a los 40 y tantos años murió con una depresión tremenda, aislado de la sociedad. Al poco tiempo vino Koch, descubrió el bacilo de Koch, y años más tarde, desde que empezó esto hasta 30 y tantos años después, vino Pasteur, en el que ya se estableció el paradigma. Sí, señores, es verdad, las infecciones existen, y existen virus y existen bacterias, pero tuvo que pasar todo ese proceso. A eso me refiero los paradigmas. Estamos ante un nuevo paradigma, ante algo que hasta ahora no era conocido, pero que es sentido común. No hace falta ser médico para pensar que nosotros no estamos preparados para, que lo iremos viendo a lo largo de la charla, para poder metabolizar la cantidad y la multitud de tóxicos que están en nuestro entorno. Y cada vez ya hay más médicos, más científicos, más investigaciones que están demostrando que esto es verdad. Nosotros somos como Semmelweis, esperemos que no nos muramos jóvenes ni que tengamos tantos enemigos, pero sí algunos los tenemos porque es normal, o sea, es decir, es la historia de que alguien que se atreve a romper algo para ir evolucionando, ir cambiando. La vida es un misterio, todos lo sabemos, y el verdadero científico es el que sabe que cada día nos podemos encontrar algo nuevo. Y nunca es competencia de la ciencia decir si algo es verdad o no es verdad. Solo es competencia de ella ir nombrando y describiendo lo que observa. Os voy a poner un ejemplo muy claro para que lo sepáis. Cuando por ejemplo, estaba el microscopio óptico, no se veía la membrana de la célula y se llegó a asegurar: señores, las células no tienen membrana. Era como una especie de masa densa en la que no se veía la membrana. Luego, después, al cabo del tiempo, microscopio electrónico, entonces podemos ver más allá y aparece la membrana. Perdonen, nos hemos equivocado. Quiero decir que la ciencia se va corrigiendo a ella misma continuamente. Por eso nunca puede decir esto no es verdad cuando no se conoce. Simplemente puede decir hasta aquí conocemos, no conocemos más allá. Eso es una actitud del verdadero científico. Y entonces es muy importante que eso permita, porque estamos precisamente en un momento de transición en el que están apareciendo enfermedades emergentes nuevas como esta, en el que los médicos no saben qué hacer con ellas. La mayoría de pacientes van a muchas consultas y ya no saben, los médicos dicen, no sé lo que les pasa, no sabemos, ya con las herramientas que tenemos hasta ahora, con los fármacos, con los métodos diagnósticos, con los tratamientos, ya no nos sirven, ya no podemos hacer realmente muchas cosas, y cada vez hay más personas que están intentando buscar por ellos mismos, porque realmente muchas veces no les podemos dar solución. Bueno, la sensibilidad química múltiple es realmente uno de los ejemplos clarísimos de este nuevo paradigma, es uno de los ejemplos más importantes, cuando además, a ver, por supuesto que es una enfermedad en el sentido de que los tóxicos dañan al organismo, y al dañarte el organismo, pues claro que te provoca la enfermedad. Pero, fijaros qué curioso, me gusta verlo más también como una capacidad que tiene el organismo, aunque sea a través de sufrimiento, de recuperar la capacidad de alarma. Cuando nosotros tenemos miedo de que entre unos ladrones a casa, ponemos una alarma. ¿Qué hace la alarma? Nos avisa, nos ayuda en un momento determinado a que los ladrones no entren. Cuando esa alarma desaparece, pues no nos damos cuenta. Cuando hay un ejemplo muy claro que a mí me gusta darlo para que lo podáis entender, ponen en un cacharro con agua una rana y ponen a una temperatura pues tibia, y la rana dentro. Y cada día van subiendo un grado la temperatura, hasta que llega un momento en que la rana se duerme y se muere. ¿Qué ha estado haciendo? Se ha estado adaptando poquito a poco, de tal manera que no se ha dado cuenta que lo que estaba ocurriendo ahí le estaba dañando. Si ese mismo cacharro con 50 grados de temperatura metemos a una rana dentro, la rana inmediatamente sale. ¿Qué tiene el sistema de alarma despierto? Sale porque sabe que eso le está haciendo daño. Cuando vosotros sois todavía muy jóvenes, espero que no fuméis, pero lo mismo sí, yo empecé a fumar a los 15 años, imaginaos el disparate. Bueno, pues cuando, por ejemplo, una persona fuma, es fumadora al principio, yo recuerdo el primer cigarro que me fumé, yo tosía, me mareaba, me caía al suelo, vomitaba, pero tenía que fumar porque era lo que se llevaba en ese momento. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que efectivamente, al cabo del tiempo, mi sorpresa fue, ya no toso, qué bien me sienta esto. Ya no toso, ya no tengo náuseas, ya no vomito, ya no me mareo. Uy, esto ya me está sentando fenomenal. Fijaros qué equivocación. No me estaba sentando bien.
problema es que el cuerpo llega a un momento en el que rompemos la capacidad de alarma y el cuerpo ya empieza, que me tengo que adaptar a toda esta porquería que me estás metiendo. Bueno, tendré que empezar el proceso de esa adaptación. Pero, ¿qué es más sano? Un niño de 10 años que se le da un cigarro y su cuerpo tiene un sistema de alarma, inmediatamente lo rechaza. ¿O es más sano una persona que ya no tose porque está fumando una cajetilla diaria y sin embargo ya no tose y piensa que no hace daño? Es decir, que para mí la sensibilidad química múltiple también es esa capacidad que recupera, aunque sea a través de un dolor y de daño, porque el cuerpo se daña, pero esa capacidad que tiene el organismo en un momento determinado de volver a recuperar la capacidad de alarma. Desiree podrá hacer una vida totalmente normal, siempre tendrá que estar cuidando, como yo lo estoy haciendo ahora. Siempre tendrá que cuidar, por supuesto, su entorno, pero eso no deberíamos de cuidarlo solamente la gente con sensibilidad química, sino todo el mundo. Es decir, todo el mundo tendría que tener la conciencia de intentar, en lo posible, dar lo que nuestras células necesitan, nuestras 60 trillones de células, no sé si tenemos, más o menos. Lo mínimo que necesitan para vivir es aire limpio, agua sana, comida sana. Eso no hace falta que seamos médicos para que lo sepamos, seguro que vosotros con sentido común lo sabéis, ¿no? Entonces realmente esa es una de las cosas más importantes. Desiree podrá hacer su vida normal, pero siempre tendrá que tener cuidado en el sentido de dejar un tiempo, como esa persona que a lo mejor se fuma un cigarro y está 15 días sin fumar, deja al cuerpo la posibilidad de no volverse a adaptar, sino de limpiarse. Entonces yo siempre les digo, para que podáis tener un estado de salud, como hay cosas que son imposibles de evitar en este mundo, porque vivimos en un mundo ya muy contaminado, por lo menos el dejar ese espacio, es decir, yo me contamino, pero lo dejo un tiempo para que mi cuerpo pueda de alguna manera limpiarse. Sabéis que a la gente con sensibilidad química múltiple nos llaman los centinelas de la vida. En las minas de Asturias, los famosos mineros, cuando el gas grisú llegaba a un momento en el que se llegaba a sobrecargar, a sobresaturar las minas, inmediatamente los pajaritos morían. Cuando ya había una dosis, entonces ya los mineros sabían que había riesgo para ellos, porque ellos ya si se quedaban ahí, los pajaritos venían por sentido común, oye, son muy pequeñitos, pero si yo me quedo más tiempo aquí, a lo mejor pues me va a pasar lo mismo, ¿no? Entonces a esos pajaritos se llamaba los centinelas de la vida. Pues Desiree es una centinela de la vida, es decir, está siendo la persona que está dando la voz de alarma de lo que si seguimos así podrá llegar cada vez más a pasarnos a más personas. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de que de este tipo de enfermedades y de sensibilidad química múltiple, un 15% de la población, no estamos hablando 1, 2 ni 3%, 15% de la población, el mismo índice que la diabetes, más o menos. Se le dice que es una enfermedad rara, pero no por la frecuencia, porque es muy frecuente. Estamos hablando de grados leves, moderados o severos. Por supuesto, no todo el mundo a lo mejor con la gravedad o con la severidad de Desiree, pero se está hablando de alguna manera de eso. Entonces, de alguna forma, imaginaros, un 15% de la población. Las enfermedades raras son aquellas que son 0,0005, no es exactamente la misma. ¿Por qué? Porque son raras, porque son poco frecuentes. La sensibilidad química múltiple es rara porque es desconocida, muy poco conocida, pero no porque sea poco frecuente, ¿vale? Entonces, estamos en un momento en el que realmente personas, yo es raro la vez que voy a dar una charla a algún sitio que no salen 2 o 3 personas del aforo diciéndome, a mí me pasa esto, pues yo tengo esto. Entonces, muchas veces, la gente no se da cuenta y realmente está ya manifestando, y cuanto antes se sepa, pues mucho mejor. Uy, qué poco se ve aquí. Bueno, esto ya un poco lo hemos visto antes. Decir que la SQM es la pérdida de tolerancia a mínimas cantidades de productos químicos, de estímulos tóxicos ambientales. Pásala porque... Bueno, las causas que pueden producir sensibilidad química múltiple. En un 13% puede ser por exposición masiva a carga tóxica aguda, 3 incidentes graves que ha habido, ¿no?, en la humanidad, no sé si habéis oído hablar de ellos. Uno de ellos fue, en la Segunda Guerra Mundial, por el gas mostaza, y hubo ya casos de gente con sensibilidad química. Después, en la guerra de Vietnam, por el famoso agente naranja, un herbicida muy potente que se utilizaba y que lo utilizaban como arma química. Y después en Bhopal, yo no sé si habéis oído hablar del accidente de Bhopal. Bhopal es una ciudad de la India en el que hace unos 35 o 40 años hubo un accidente terrible. Hicieron una fábrica de pesticidas y lo que ocurrió es que hubo un accidente en la fábrica y se escapó un gas
que es el isocianato de metilo, que es muy tóxico, que era dentro del compuesto del sebin, que era el gas sebin, era el pesticida que utilizaban allí. Bueno, pues eso, al ponerse en contacto con una serie de sustancias de la atmósfera, generaba el isocianato de metilo, y eso era un gas que apareció por toda la población y murieron unas 30.000 personas. Aparecieron. Yo estuve allí. Estuve allí después, por supuesto. Hicieron un pequeño hospital, Greenpeace, y para ayudar. Y allí había cantidad de gente de Centro de Sensibilidad Química Múltiple. Estuve allí colaborando, ¿no?, con ellos, y fue una cosa impresionante, porque además yo me uní mucho a toda esta asociación, porque cuando yo fui, por ejemplo, todavía el agua del sitio estaba contaminada. Yo recuerdo que bebí un traguito de agua y se me puso la lengua roja, ensangrentada. Es decir, era un agua que todavía está contaminada. Y había toda una gran masa de mujeres que estaban haciendo una marcha en protesta para que por lo menos les dieran agua limpia. Lo que pasó en aquella historia, luego fue un chico, ¿no?, que realmente se ha conocido y hemos sido amigos de él. Hace poco realmente, bueno, pues murió, ¿no? Pero cuando en el momento de aquel escape eran 7 hermanos con sus padres y estaban viviendo en su casa, y resulta que todos, menos el pequeño, murió asfixiado por el gas. El pequeño tenía la costumbre de dormir tapado y se había puesto un edredón, se había tapado la cabeza y no había inhalado aquel gas. Entonces, cuando despertó, se encontró que su familia estaba. Entonces, bueno, quizá fue la persona más emblemática de todo aquello que ocurrió. De hecho, cuando murió, ahora tendría como 40 y tantos años, se plantó un árbol en todo el mundo que había colaborado, en el mundo entero que habíamos estado ayudando a todo este proyecto. Plantamos cada uno en nuestro jardín un árbol en memoria de este chico que fue por aquella catástrofe tan tremenda de Bhopal. Cuando yo estuve allí, había cantidad de personas con sensibilidad química. Iban las mujeres y los niños, todos con mascarillas, porque realmente, bueno, pues era inviable con el poder respirar de aquel lugar. Bueno, otras pueden ser, pues, por exposiciones a tóxicos ambientales después de un grave traumatismo. Después también un parto puede aparecer cuando hay exposición de tóxicos y a lo mejor que coincide con un parto, después de una cirugía, después de infecciones también severas. Pero en la mayoría de los casos, que veis que es el 60%, la exposición es por pequeñas dosis a las que nos vamos exponiendo día tras día tras día, y que no nos vamos dando cuenta. Estamos haciendo como esa ranita que no se da cuenta y que se va acumulando en nuestro organismo día tras día esas pequeñas dosis que están en nuestro alrededor. Bueno, todas estas sustancias, aparte de, como os he dicho, a la gente con sensibilidad química, pero todos estamos expuestos a ellas y todos deberíamos de ser mucho más cuidadosos con todo esto. ¿Sí pasa? Bueno, yo estoy seguro de que sabéis ya, muchos de estáis estudiando biología, que sabéis mucho del cuerpo humano, y seguro que tenéis incluso más cosas más frescas que yo, que ya hace ya mucho tiempo que terminé la carrera, ¿no? Pero bueno, todos conocemos, un poco habéis oído hablar de todos los sistemas: el sistema óseo, muscular, circulatorio, digestivo, nervioso, reproductor, linfático, hormonal, respiratorio. Pero el gran desconocido, incluso para los médicos, es decir, incluso para los médicos, para los médicos, este sistema de desintoxicación se dice un poco por encima, pero realmente no es algo que nos lo enseñan de una manera de verdad profunda. Bueno, el sistema de desintoxicación. A ver, cuando los nutrientes, lo he hecho de una manera así muy simple, cuando los nutrientes entran en nuestro organismo, son absorbidos y asimilados, ¿vale? Y luego se eliminan. ¿Qué pasa, sin embargo, con los xenobióticos? No sé si alguno habéis hablado. El xenobiótico es un agente tóxico que viene de fuera, que entra en nuestro organismo, se llama xenobiótico porque es un agente ajeno a la vida, no pertenece a la vida, ¿vale? Son sintéticos, generados en laboratorios, que realmente no nos pertenecen. ¿Qué ocurre? Cuando el cuerpo, en lugar de un nutriente, entra un xenobiótico, es absorbido, pero no se puede asimilar. Imaginaos que estamos haciendo una obra y que necesitamos ladrillos, que necesitamos cemento, pero de repente viene alguien con una cosa que no tiene nada que ver con la obra y dice: ¿y ahora qué hacemos con esto? Pues nuestro cuerpo pasa igual. Es decir, todos los nutrientes que vienen dicen: vale, me sirve para obtener energía, me sirve para construir mi cuerpo, me sirve para... Pero cuando llega algo extraño, dice el cuerpo: ¿qué hago? No lo asimila, no le sirve para el anabolismo, que es lo que llamamos. Lo compartimenta, lo acumula.
lo intenta acumular, porque dice, ¿qué hago con él? Entonces eso se va quedando normalmente acumulado. Algunos de ellos, que no se acumulan, se pueden llegar a eliminar, y se eliminan. Pero en el camino, como veremos en el camino, entre que entran y salen y son eliminados, a veces incluso han aumentado su toxicidad. Es decir, un xenobiótico, un agente tóxico, cuando entra en nuestro cuerpo, lo normal, lo que debería de ser y suele ser, pero no siempre, es que se biodegrade, es decir, se va degradando, va haciendo unas reacciones químicas en el que va cada vez, en esas reacciones químicas, va disminuyendo su toxicidad, se va haciendo más inactivo, va perdiendo fuerza hasta que sale. Pero curiosamente, algunos tóxicos no pierden su actividad, todo lo contrario. Se produce una bioactivación y se ponen más tóxicos en algunos metabolitos intermedios que se producen, son más tóxicos que cuando han entrado en nuestro organismo. Y tienen la tendencia a acumularse en los tejidos. La mayoría de tóxicos son lipofílicos, que quiere decir son solubles en grasas, tienen una gran facilidad para depositarse en las grasas. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que nosotros tenemos grasa, pero no solamente la grasa cuando pensamos una persona que si está gordita o tiene más grasa o no, es que las células, las paredes de las células son fosfolípidos, son ácidos grasos, es grasa. Entonces, esos tóxicos a veces tienen la tendencia a acumularse incluso en las paredes de las células. Imaginaros que las paredes, esta membrana de la célula, que es algo tan importante para protegernos del medio exterior, donde hay un montón de proteínas que vamos a comunicarnos, las células se hablan entre ellas, se comunican, hay señales en las que se van hablando. Pues imaginaros, si esos tóxicos se van acumulando en esas membranas, pues llega un momento en el que entran dentro incluso de la célula, pueden dañar al núcleo, pueden hacer una serie de daños, ¿vale? Sí, pasa. Bueno, recordar simplemente que son los nutrientes, pues sabemos que serían las proteínas, los glúcidos, los lípidos, vitaminas, seguro que todo esto sabéis incluso más que yo. Simplemente recordar la diferencia de lo que son los nutrientes. Pasa. ¿Cómo se van a metabolizar estos nutrientes? Bueno, pues ahí vemos las dos entradas, el tubo digestivo y vemos el pulmonar, que pues son por las vías no frecuentes por donde entran. Aquí tenemos el torrente circulatorio, las células y los sistemas de desintoxicación. ¿Qué pasa cuando llegan los nutrientes? Llegan a las células, y es lo que os he dicho antes. Se obtiene energía, es algo que necesitamos para el anabolismo, se obtiene energía, son elementos estructurales y reguladores de las funciones biológicas y nos ayudan a seguir vivos. Con lo cual es algo, imaginaos lo importante. Luego tienen que pasar también a desintoxicarse y pasan por los sistemas de desintoxicación, que ya hablaremos de una manera sencillita después, para poder ser eliminados los pequeños desechos que se producen también cuando un nutriente, todo lo que entra en nuestro cuerpo, aunque sea sanísimo, aunque sea totalmente necesario y sanísimo, siempre produce una serie de desechos que son normales, pero que se eliminan por el organismo y no ocurre nada. En la biotransformación, lo que he dicho de los nutrientes, también a veces pueden producirse algunos metabolitos tóxicos que son también, pero son fáciles de eliminar. Pueden a veces existir alteraciones en estas rutas por sobrecarga de tóxicos que van a interferir con la digestión y con otras funciones del organismo. ¿Qué diferencia entonces hemos visto los nutrientes? Vale, ahora vamos a ver la diferencia con los xenobióticos, que son todas estas sustancias tóxicas, ¿no?, de las que estamos hablando. Pues es todo compuesto químico que no forma parte de la composición de los organismos vivos. Son sustancias ajenas a la vida, no nos pertenecen. Convivimos con ellos, pero no nos pertenecen. Suelen ser contaminantes de determinados ambientes y generalmente ejercen algún tipo de efecto sobre los seres vivos. Características: son lipofílicos, ya os he dicho. ¿Qué quiere decir? Que se depositan en la grasa, atraviesan con facilidad las membranas biológicas, ya os he explicado por qué, porque las membranas son grasa. Son difícilmente excretables, tienen una gran facilidad para acumularse en el cuerpo. Según van pasando, imaginaros que es como una carretera, ¿no?, en el que entran los tóxicos y van por el torrente circulatorio como si nosotros fuera una carretera y todos nuestros órganos fueran pequeños pueblecitos. Pues es como cuando tú vas a una carretera y dices, oye, yo me quedo aquí, en este pueblo, no, yo sigo, no, yo me quedo aquí. Pues es lo mismo que hacen los tóxicos en el cuerpo, es decir, hay algunos que tienen más afinidad, por ejemplo, el mercurio entra en el organismo y tiene más afinidad en quedarse en el sistema digestivo, en el cerebro, en el riñón. Sin embargo, el plomo tiene mucha más afinidad para el hueso, es decir, que cuando van por la carretera por el sistema circulatorio dice, oye, a mí me gusta más esto, y tiene una serie de características que les hacen unos quedarse más en unos órganos que en otros, pero en todos los casos nos van alterando y nos van dañando. Tienden a acumularse, muchas de estas sustancias tóxicas
tienen lo que llamamos tienen una vida media muy larga, en el que, bueno, muchas veces entran en el organismo y perduran ahí durante mucho tiempo, y es difícil de que se eliminen, y su eliminación requiere que se transformen en metabolitos hidrosolubles. Bueno, vamos a ver lo mismo que hemos visto con los nutrientes, pero ahora con los xenobióticos. Pues entran igual, por vía digestiva, por vía respiratoria. ¿Qué es lo que pasa ahora cuando llegan a las células? En lugar de lo que pasaba anteriormente con un nutriente, pues aquí lo que hacen es que ocupan espacio, no ayudan a la célula, ni obtienen energía, sino todo lo contrario, ocupan espacio y ensucian la célula. Van produciendo alteraciones metabólicas, generan radicales libres, que son dañinos para el organismo. Hay unas alteraciones de la respuesta inmunológica y daños a la célula, porque pueden penetrar, dañar al núcleo, etcétera, etcétera. Se produce lo que hemos hablado ya, la bioactivación, en la que en un momento determinado se vuelven incluso más dañinos, ¿vale? Y luego, bueno, inducción del citocromo es una familia de enzimas que tenemos, que al haber muchos tóxicos en el cuerpo, hay una tendencia a producir más cantidad de enzimas para ayudarnos a desintoxicar. Imaginaros que estamos en una obra y que habíamos calculado que para hacer la obra tenemos 20 albañiles, pero de repente hay una actividad mayor que aparece, tenemos que contratar a 10 más, porque no podemos solos. Pues es lo que hace el cuerpo, cuando entran más tóxicos, esta familia de enzimas, que es una familia muy importante, que nos ayuda a desintoxicar, pues tiene que generar más cantidad de enzimas para intentar ayudarnos a eliminar toda esa cantidad de tóxicos nuevos que han entrado en nuestro organismo, ¿vale? Bueno, pasa. Bueno, ¿por qué puede fallar, ¿no? el sistema de desintoxicación? Porque es lo que ocurre, que muchas veces puede fallar ese sistema de desintoxicación, y entonces si falla tenemos más tendencia a acumular los tóxicos. A ver, imaginaros que vais por una autopista, y en esa autopista llega un momento en el que seguro que sabéis que os encontráis con unos peajes, ¿vale? Con una serie de peajes, y todos los coches que van por la autopista tienen que pasar sí o sí por esos peajes. Entonces imaginaros qué pasa si va la autopista hasta arriba de coches y bueno, y ese peaje funciona, pues va fluido, pero imaginaros que uno de esos peajes está estropeado, el señor le dolió la cabeza y se ha ido a su casa, el aparato se ha estropeado, la tarjeta no entra, y algunas de esas vías se estropean. Entonces todos esos coches tienen que pasar, en lugar de por 6 peajes, por 3 o por 4, en función de los que se hayan estropeado. Eso es lo que pasa en nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo tenemos exactamente el sistema de desintoxicación hace eso. Cuando pasan de la fase 1 a la fase 2 los tóxicos, inmediatamente tienen que al final salir por esos peajes. Y esos peajes, en un momento determinado, pueden estar dañados incluso por los propios tóxicos. Entonces los tóxicos empiezan a acumular, y entonces eso es lo que hace que en un momento determinado se desencadene la enfermedad. El tóxico se va acumulando en el organismo, puede dañar, por lo que vemos a todo el organismo, pues puede dañar desde la piel, las primeras barreras. Imaginaos que vamos desde fuera a adentro. Primero las barreras que serían pues la piel, todo lo que sería de defensa. Cuando lo atraviesan llegan ya a los órganos, después llegan a las células, entran dentro de la célula y entonces pueden dañar también a los elementos subcelulares, a las estructuras moleculares, al propio sistema de desintoxicación. O sea, pueden realmente hacer daño a cualquier parte del organismo. ¿Pasa? Bueno, ¿dónde podemos encontrar los tóxicos? Pues los tóxicos los podemos encontrar, pues dejaros, por ejemplo, he puesto algunos ejemplos, ¿no? Parabenes en cosméticos y cremas, la DEA, por ejemplo, de más de 600 productos para el hogar, derivados del petróleo en tintes de pelo, colonias, cremas de manos, muchas fragancias artificiales, gel de ducha, jabones, desodorantes, colonias, aluminio en la mayoría de los desodorantes, almizcles sintéticos en las colonias, bisfenol A. El bisfenol A ya lo han prohibido en Canadá y lo están prohibiendo en Francia. En España estamos luchando, llevamos ya con un grupo de científicos demostrando un montón de ensayos que hacen porque está relacionado con el cáncer de mama, y ya se sabe, han hecho estudios porque es una sustancia estrogénica. ¿Sabéis lo que hace el bisfenol A? El bisfenol A imita la molécula del estrógeno. La estructura molecular es exactamente la misma, y cuando nosotros tenemos estrógenos que son necesarios, pero al estar entrando en nuestro organismo estrógeno que el cuerpo no sabe distinguir si es el bueno o es el malo, no lo sabe distinguir, llega a los receptores de los estrógenos y actúa. Por lo tanto hay un acúmulo de moléculas estrogénicas falsamente, que son estrógenos imitados, que realmente están provocando. Y por ejemplo Nicolás Olea, que es catedrático de la Universidad del Hospital Clínico de Granada, lo dice claramente en sus charlas, la epidemia del cáncer de mama tiene mucho que ver con esto. Es decir,
El 6% del cáncer de mama es genético, el resto tiene que ver con el medio ambiente. Cada vez estamos dando más importancia no a la genética, sino a la epigenética. Es decir, la genética habla de que los genes son determinantes, la epigenética habla de que son una probabilidad. Hay un polimorfismo genético. ¿Qué quiere decir eso? Que los genes se pueden expresar de muchas maneras. Imagínate que tú eres un gen y tú otro, y tú hablas en inglés, español y francés. Son las diferentes maneras en las que te puedes expresar. Y tú hablas en otros 3 idiomas. En función del medio donde te muevas, vas a expresarte de una manera o vas a expresarte de otra. Pues a eso nos referimos. En un momento determinado una persona tiene una probabilidad, pero si el medio donde se mueve es un medio sano, probablemente esa manifestación no se va a producir, sino que se va a producir otra. Entonces, cada vez es más importante tener en cuenta el medio donde nos movemos. Los ftalatos se utilizan en las polinias también como fijadores, pero también son unas sustancias que la utilizan en los plásticos, se ponen los plásticos para que el plástico sea lo más maleable posible. Entonces, ¿qué ocurre? Que estos ftalatos, que también es estrogénico, lo que hace en un momento determinado es, en el momento en que cambiamos de temperatura, metemos una botella en la nevera, la sacamos, o algún plástico, esos que utilizamos todos, yo los he utilizado toda la vida, estos plásticos para congelar, que son tan blanditos, porque cuanto más blando es el plástico, más cantidad de ftalatos tiene. Al cambiar de temperatura, emite la molécula y entonces contamina el alimento o lo que tenga en su entorno. ¿Pasa? También pues colorantes alimentarios, aditivos, conservantes, pesticidas, pues todo es lo que se utiliza. A ver, esto es un mensaje que a veces puede resultar muy tremendo, ¿no? Pero bueno, estamos describiendo hechos que están siendo ya la causa de muchas enfermedades de ahora. Es importante conocerlos porque también lo importante es saber que tienen remedio, es decir, que hay alternativas que se pueden utilizar. Desde luego, el mundo perfecto es imposible, tendríamos que vivir en una burbuja y eso no es posible, pero sí todo lo que pueda ser, en lo que podamos hacer nosotros individualmente, tener el mayor cuidado posible, pues realmente vamos a hacer y vamos a conseguir que nuestro organismo esté lo más limpio posible. ¿Cómo llegan los tóxicos a nuestro organismo? Pues con lo que comemos, con lo que bebemos, con lo que respiramos, con lo que nos ponemos en la piel. Bueno, con lo que comemos, imágenes simplemente para que veáis, con lo que bebemos, con lo que respiramos, con las sustancias que entran en contacto con nuestra piel. Yo una vez fui a una charla y me encontré a una persona que ponía en un trozo de pan una crema y se la comía. Todo lo que se ponga a la piel se tiene que poder comer. Y claro, tiene todo el sentido. Imaginaos a veces cuando se pone un parche en el organismo, en la piel, un parche de estrógenos muchas veces, ¿no? En la terapia sustitutiva en las mujeres, o cuando un parche de nicotina, gente que quiere dejar de fumar, puedes llegar a tener una intoxicación, puedes llegar a tener una sobredosis si te pones más. Imaginaros, y es en una zonita del cuerpo donde te lo pones. Imaginaros una crema que uno se pone alrededor, y muchas veces miramos las cremas y tienen 25, 30, 40 sustancias que dices que es necesario, cuando las cremas de toda la vida se hacían pues a lo mejor hechas con aceite, con no sé qué, con aguacate, con cosas totalmente naturales, que bueno, todo eso ya lo hemos ido perdiendo. Contaminación también electromagnética, esto también sería lógicamente algo mucho más largo, ¿no?, para hablar de ello. Bueno, ¿cómo se manifiesta la sensibilidad química múltiple? Son diferentes formas de manifestarse, con dolores de cabeza y migrañas, con erupciones en la piel, con dificultad respiratoria, asma, tos. Yo tengo muchos pacientes asmáticos que al disminuir su carga tóxica, el asma ha desaparecido. Tos, dolores articulares, dolores musculares, alteraciones en los ojos, irritación, escozor, lacrimeo. Problemas neurológicos, dificultad de atención, problemas de aprendizaje, pérdida de conocimiento, dolores neurológicos. Contaros, Doris Rapp es pediatra, es una de las mejores expertas, mayores expertas, ya tiene muchos años, pero lleva muchos años estudiando esto, de las mayores expertas de medicina ambiental. Hizo una prueba en Nueva York, ella es médico de Nueva York, hizo una prueba en Nueva York y en un colegio que ya conocía, pues a los profesores, entonces hicieron una prueba y les dijo, dejarme un aula en el colegio y vamos a limpiar ese aula con agua y bicarbonato, vamos a poner pintura ecológica, vamos a decir que los profesores no lleven nada, ni lleven, o sea, que lleven nada de fragancias, ni nada de eso, vamos a lavar el agua. O sea, puso toda un aula limpia, porque hicieron una investigación que incluso se llegó a publicar allí en Estados Unidos, ¿no?
Entonces dijo, darme a los niños que más dificultad tengan de aprendizaje, que sean niños más irritables, más hiperactivos, tengan más incapacidad para atender, y los tuvo, y que incluso sacan peores notas, y los tuvo durante un año en esa clase. Sacaron todos unas notas excepcionales. Entonces, realmente ella lo que quería demostrar era como muchos problemas de comportamiento también tienen que ver con esto. Yo tengo lo que os hablé antes, ¿no?, de una paciente también que tengo, una niña de 7 años. Realmente siempre es una niña muy tímida, cuando vino con 7 añitos, muy tímida, muy vergonzosa. Bueno, entonces era a veces difícil sacarle ni siquiera una palabra. Bueno, estuvimos haciéndole pruebas para ver a qué sustancias ella era sensible, y realmente con una de las sustancias tóxicas a las que ella era sensible, de repente empezó a morder al enfermero, se puso irritable, empezó a dar pataletas, empezó a enfadarse, le tuvimos que sacar al jardín porque no podíamos con ella. O sea, una niña así que era estaba pintando una cosa muy, muy, muy bonita y de repente se puso, o sea, es decir, hasta que encontramos el punto de neutralización de aquella sustancia para intentar ver exactamente, intentar bajarle la reacción. Su madre, claro, se quedó impresionada y dice, estas rabietas las tiene en casa. Digo, pues fíjate, si cada vez que tiene la rabieta es porque se ha expuesto a esta sustancia. Efectivamente, se dio cuenta y claro, decía, fíjate qué horror, yo me he enfadado, la he regañado, la he castigado, porque claro, son pataletas que no es un problema muchas veces, no es psicológico de que tengamos que estar, sino que, no digo siempre, pero por supuesto, en ocasiones, tiene que ver con unas reacciones neuroquímicas en el cerebro, por algunos tóxicos que provocan alteraciones en los neurotransmisores. Entonces, eso es lo que hace que en un momento determinado una persona pueda llegar incluso a cambiar de actitud, que pueda a lo mejor tener incapacidad de aprender, etc. Bueno, más cosas, más síntomas. Aquí veis, ¿no?, un poco esto, alteraciones en la garganta, a veces conjuntivitis, dolores de estómago, dermatitis, migrañas, dolores de cabeza, a veces rinitis, moqueo, alergias. ¿Qué otros problemas trae asociado a la SQM? Imposibilidad de convivir con los demás. Les diréis un ejemplo, no podía ni siquiera venir al colegio. Pérdida de empleo. En los adultos muchas veces no pueden ir a trabajar. Nosotros cuando vienen allí los pacientes, lo que les hacemos sobre todo es una buena anamnesis, no de cómo están ellos, sino del lugar de su casa, de cómo viven, de qué productos usan, en el sitio de trabajo, si es un sitio ventilado, si no lo es. Realmente aquí tenéis una suerte, ¿no?, porque es un colegio con una ventilación impresionante, unas ventanas que yo, claro, me fijo mucho en eso, ya es deformidad, ¿no?, que tengo profesional, pero claro, yo he ido a lugares donde está todo cerrado, donde no hay ventanas, donde todo es tremendo. Entonces, claro, estar viviendo ahí horas y horas y horas, realmente ese llega un momento en el que es incompatible, sobre todo con personas sensibles que han desencadenado esta patología. Bueno, dificultad para justificar los síntomas que les ocurren, muchas veces es difícil, no saben por qué, porque una de las características que tiene la sensibilidad química múltiple es que un día te duele la rodilla, pero otro día te duele la cabeza, otro día te duele el estómago, otro día te duele la espalda. ¿Por qué? Pues porque sería muy complejo ya explicaroslo, porque son enfermedades que están bajo unas reacciones bioquímicas que se llaman las reacciones del ciclo no del óxido nítrico, y esas están en todas las células y pueden aparecer en función de qué tóxico te expongas en unos lugares del cuerpo u otros. Eso hace muchas veces que haya una incomprensión y que la gente no les crea. O sea, ¿cómo es posible? Yo te doy a la cabeza y me dices que todo de la rodilla. Pues eso que llamamos el fenómeno de cambio y el fenómeno de expansión. Bueno, incomprensión de médicos, familiares, compañeros, en general. Como os he dicho, estamos ante un nuevo paradigma, entonces cuesta mucho. Algo nuevo, algo novedoso, algo que está cambiando la idea que teníamos establecida de ciertas cosas. A veces hay una gran resistencia para poder creer en ello. Aislamiento social, dificultad para entender lo que les pasa a ellos mismos. ¿Qué me pasa? ¿No? La propia Desiree cuando vino decía, no sé qué me pasa, no puedo comer, ¿qué me pasa? O sea, es algo realmente desesperante, ¿no? Depresión, tristeza, desánimo, ansiedad, irritabilidad, suele ser también frecuente por los propios tóxicos que provocan esto y por el propio dolor que una persona tiene, por los cambios que tiene que llegar a realizar, precisamente por el aislamiento, por la incomprensión y por todo lo que he decir que en estas patologías quizá el factor añadido psicológico, no como causa, no es que la causa sea psicológica, pero sí como consecuencia. Si una persona te dice en un momento determinado que no puedes ir al cine, que no puedes ir con tu amiga, que no puedes ir al colegio, que tienes que estar aislado en una casa con una mascarilla, ¿cómo os sentiríais todos?
no se va a poner uno triste, y la gente confunde que porque uno como consecuencia tiene todos estos efectos, parece que es un tema psicológico. Bueno, ¿qué necesitan las personas con SQM? Y como veréis he añadido, y todos los demás, porque creo que es algo importante, que haya una prevención. ¿Por qué? Pues porque si ya hay personas centinelas de la vida que están avisando como aquellos pajaritos, y si de alguna manera es tan doloroso cuando uno pasa por todo este proceso, lo pueden decir los padres de Desiree, lo que es vivir con una hija a la que está sufriendo, que no puede jugar, que no puede hacer nada, ¿no? Entonces realmente, pues si eso se puede evitar, viendo cómo en los demás puede llegar a ocurrir, que no tengamos siempre el error que se comete, a mí no me tiene por qué pasar esto, como es algo ajeno a mí, que a mí no me tiene por qué, de repente muchas veces te puede llegar a pasar. Aire limpio, lógicamente, bueno, pues sin ambientadores. Hace 2 días ha salido en El País, en el periódico del País, un artículo buenísimo, os invito a que lo miréis en internet, donde pone ambientadores, no tengo, me parece por ahí incluso, ambientadores más tóxicos que el tabaco. Se ha hecho un estudio en una habitación, imaginaos una habitación como esta cerrada, se pusieron una serie de ambientadores, unas estas de incienso, unas barritas estas de incienso, y se pusieron también velas de estas aromáticas. Y midieron una serie de sustancias derivados del benceno, que es lo que suelen echar. Entonces, se vio que había 5.000 microgramos, mientras que se midió la habitación de un bar con gente fumando, la habitación entera, y todo lleno de humo la habitación, y llegaba a 190 microgramos. 5.000, 190. Imaginaros una cosa tan conocida y tan sabida, y que nadie tiene la más mínima duda de que el tabaco es lo tóxico que es, hasta que se ha llegado a prohibir, y que se educa a la gente, que en el tabaco pone en las cajas, esto mata, esto produce cáncer. Imaginaros, es más tóxico aún que el tabaco. O sea, quiero decir, que sepáis que todo eso simplemente, igual que al principio, cuando en mi época yo empecé a fumar, porque los anuncios que había de tabaco eran unos anuncios maravillosos. Parecía que es que si fumabas eras guay, que eso era algo fantástico, ¿no? Entonces no éramos tan conscientes de que eso era malo. Pues lo mismo está pasando con todo esto. La gente no es tan consciente, ni se sabe, ni se dice, ni muchas veces se quiere decir. ¿Por qué? Pues porque realmente hay muchas industrias, muchas fábricas que tienen mucho que ver con esto, hay muchos intereses creados, y a veces, pues lógicamente, esto se va silenciando, como se ha intentado la lucha contra el tabaco, para que realmente, fijaros lo que ha llegado a costar hasta que tomaran la decisión, una cosa tan evidente. En mi caso, éramos 10 hermanos, se han muerto 3, 2 de ellos con cáncer de pulmón, y los 2 fumadores. Es decir, está claro que no todo el mundo que fuma va a tener un cáncer de pulmón. No, otro va a tener una bronquitis, otro va a tener un enfisema, y otro a lo mejor se va a morir de los 90 años fumando. Por eso no a todo el mundo le pasa lo mismo. Pero lo que sí que está claro es que es malo para todos. Y lo que sí que está claro es que probablemente si la persona que se ha muerto, que se muere con 90 años fumando, a lo mejor si no hubiera fumado hubiera vivido 120, y a lo mejor con una calidad de vida muchísimo mayor. Eso es lo que no se plantea la gente cuando dice, no, pero si fíjate, si hay algunos que fuman y se mueren, no sabemos cómo habría vivido realmente si no hubiera fumado. Lo que quiero mandaros el mensaje de esto es que algo tan claro como el tabaco, que es dañino, sin embargo, es mucho más dañino todavía los ambientadores estos. Para mí, por ejemplo, cuando voy a Madrid, me cuesta muchísimo encontrar un taxi sin ambientador. Ya tengo varios contactos en los que tengo su teléfono y tal, llamó, porque yo digo, pero ¿cómo es posible que estén horas y horas metidos ahí? Bueno, claro, es que si no, pues aquí huele, entra mucha gente y tal. Pero claro, realmente no son conscientes, porque imaginaros que es como si hubiera ahí 5 personas fumando sin parar y esos señores estuvieran inhalando permanentemente todo ese producto. Bueno, tejidos naturales, también es muy importante, sin formaldehído, como os he dicho antes, lavar la ropa siempre nueva, porque es a veces muy tóxico. Luego, sin tintes tóxicos, sin PCBs. Los PCBs se ponen para los materiales, para intentar quitar para materiales inífugos, por si acaso, para el fuego. Entonces lo tienen muchas telas que ponen en los sofás. Sin petróleo. Fijaros, os voy a contar una anécdota. En Alemania hay una asociación que son las ambulancias verdes. Entonces, como ya es algo que se conoce tanto, las enfermedades de causa ambiental, y saben que incluso ha ahorrado tanto a sanidad, ¿por qué? Pues porque realmente es la prevención de la prevención. Pues entonces hubo una persona que se encontraba muy mal, entonces había ido, le habían hecho varios análisis, no le encontraban nada. Pues mire usted, no le encontramos nada, no vemos nada. Vuelvo a repetir, estamos en un nuevo paradigma. Si no buscamos lo que queremos encontrar, no lo vamos a encontrar nunca. Si a ti te hacen un análisis de las transaminasas, de la creatinina, del colesterol, a lo mejor eso te sale normal, pero si a ti no te estudian, si tienes pesticidas, si tienes mercurio, si tienes una serie de cosas, bueno. Entonces, esta persona
¿Qué pasó? Pues que al final, como no sabía qué es lo que le pasaba, llaman a lo que se llaman las ambulancias verdes. Son unas ambulancias que llegan, a veces llevan perros preparados, porque incluso llegan a detectar hongos que puede haber en las paredes o algún tipo de tóxicos. Entonces llegan a la casa y empiezan a averiguar, a ver, ¿qué muebles nuevos ha tenido usted? ¿Qué productos nuevos? ¿Qué ha podido cambiar y tal? Entonces hacen una investigación para hacer un diagnóstico del domicilio, no tanto de la persona, sino del domicilio. En el caso de esta señora, se había ido a Tailandia, había hecho un viaje a Tailandia y le había encantado un sofá. Y se había comprado un sofá tailandés, de esos maravillosos, de madera y tal. ¿Qué pasó? Que para traerlo en el barco le habían llenado hasta arriba, rociado de raticidas, de pesticidas, de conservantes para no sé qué. ¿Para qué? Pues para que en el viaje no llegara él. Esta señora lo puso en el salón, como le gustaba tanto. Entonces, después de comer, lo primero que hacía era tumbarse y se echaba su siestecita. Estaba la cara bien pegada a todas esas sustancias que las estaban inhalando en el sofá. Cuando empiezan a preguntarle todo eso, se dan cuenta de eso, detectan entonces la causa, quitan y retiran el sofá y esos síntomas desaparecieron. Es decir, que muchas veces cuando nosotros también hacemos anamnesis y le digo a una persona, quita este mueble, quita esto, o intentamos ver qué tipo de casa tiene o de qué tipo, o por ejemplo, nos te ocurra fumigar para poner esto para los mosquitos, muchas de estas cosas, realmente solamente con eso la gente suele mejorar sus síntomas. Bueno, comida ecológica, lógicamente, sin pesticidas, sin hormonas, sin antibióticos, sin conservantes artificiales, sin aditivos. Todos sabemos, ¿no? Como ya en muchos sitios, lo que hacen con los pollos, que normalmente no los cuidan, no están en granjas abiertos, al aire libre, comiendo comida del campo, sino que los apelmazan en habitaciones oscuras con luz artificial. Algunas veces incluso les cortan el pico para que no se dañen entre ellos porque no tienen espacio, les inyectan lo que un pollo tiene que a lo mejor crecer en 3 meses, en 3 semanas, porque pueden, claro, lógicamente abaratan mucho más el proceso y pueden echar al mercado mucha más cantidad de pollos. Entonces, muchas veces, de hecho, ya hay muchos médicos en hospitales públicos que cuando alguien tiene un cáncer de mama dicen, pues no tomes pollo, que no es ecológico. ¿Por qué? Pues porque efectivamente tienen unas dosis de hormonas y de antibióticos que pueden ser de riesgo en un momento determinado. Agua limpia, sin cloro, sin metales pesados, sin pesticidas, sin hormonas. Yo me he hecho hace no mucho una pequeña casita, un pequeño refugio en una zona en Extremadura, en Cáceres, en pleno campo. Es decir, no hay nada, estamos en el pleno campo. Pero, bueno, de hecho, pues que todo con placas solares, es decir, no hay electricidad, todo en un sitio donde no hay contaminación. O por lo menos, es imposible en ningún sitio que no haya contaminación, pero lo menos posible. Y hice un pozo para obtener agua, porque para mi huerto y tal, y hice un pozo ahí. Y dije, voy a analizarlo, por curiosidad. ¿De qué vas a analizar este agua? Pues si estás aquí en plena sierra, hay... Bueno, no os podéis imaginar los niveles de arsénico que tenía el agua. Impresionante. ¿Por qué? Pues porque el arsénico en las capas freáticas es muy difícil. Tampoco hay diques de contención, igual que en el aire. Nosotros podemos aquí fumigar una zona y eso llega a África en 5 días. Pues lo mismo pasa con el agua, es muy difícil que realmente lo frenemos. Entonces, el arsénico es una sustancia que se utiliza muchísimo como un pesticida. Es un pesticida que se utiliza mucho en forma de arsenato y lo utilizan en muchísimos lugares. De hecho, no hace mucho en Madrid, en la organización de Santo Domingo, una organización que hay pues, un poco hacia la carretera de Burgos, pues nos llamaron porque había habido una contaminación en el agua de arsénico en toda la organización, y nos llamaron pues bueno, pues un poco para tomar medidas, porque se les había hecho análisis de pelo y tal a la gente que vivía en la esta, y entonces bueno, para tomar medidas, para exigir pues que pongan filtros adecuados donde poder por lo menos tener agua más limpia. Bueno, respeto y comprensión, por supuesto, tanto en la escuela, que en el caso de Desiree vuelvo a dar la enhorabuena por la mentalidad tan abierta y realmente lo respetuosos y comprensivos que han sido y cómo le han apoyado en todo el proceso. Los médicos también, cosa que a veces no ocurre, los familiares y bueno, en realidad el mundo entero. Bueno, ya terminamos, es decir, las conclusiones. El hombre ha sido demasiado ingenuo al pensar que después de contaminar el aire, el agua, la tierra, los alimentos, después de haber transformado el clima y destruido bosques y selvas,
después de haber concentrado químicos aún peores en el interior de sus casas y edificios, mientras sigue afirmando que son inocuos y que no hay evidencias, ha sido demasiado ingenuo pensar que todo esto no iba a influir en la salud humana, produciendo enfermedades ambientales e incluso cáncer. Christopher Weil, que es director de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, uno de los más mayores representantes, estuvo en junio del año pasado con unos 1.500 epidemiólogos de todo el mundo, se reunieron allí en Cataluña y hizo estas declaraciones. Salió un día en El Mundo, en el periódico El Mundo, nunca más se supo nada más. Dijo lo siguiente: el 90% de los casos de cáncer son provocados por agentes tóxicos contaminantes. 2 de cada 3 se podrían evitar, es decir, lo que os decía antes, la epigenética, el medio realmente es tan importante que puede ser mucho más determinante que en muchos casos que la propia genética. Quiere decir que os animo, esto es un mensaje incómodo, un mensaje en el que uno se queda aturdido, en el que son muchos datos, en el que ¿qué pasa? Que entonces ahora nos engañan todos, los anuncios de la televisión, tal, todo es malo. Vamos a ver. El problema es que, aunque esto sea duro, hay que decirlo, todo esto está basado en investigaciones científicas, hay datos, muchísimos datos. Os invito incluso, si alguno queréis, o vuestros familiares, ir al congreso que tenemos en noviembre, donde vienen los mejores expertos del mundo. Y aunque esto sea una verdad incómoda, creo que es importante, porque si no lo conocemos, no tenemos libertad. Nosotros con esto podemos hacer lo que queramos. Hay gente que a lo mejor lo tira a la basura o lo deja en una librería aquí interiormente y algún día le puede despertar esto que oyó en su momento. Cuando yo tenía 15 años oí que esto me lo decían. Quiero decir, que yo lo único que pretendo con esto es que seáis libres, y uno no es libre si no tiene conocimiento de las diferentes cosas que pasan. Que sepáis que para yo atreverme a decir una cosa así en un colegio, y para mí ha sido muy difícil, porque realmente a vuestra edad en el que estáis sois personas que sois capaces de absorber con una facilidad, tenéis la capacidad del aprendizaje muy abierto, y el aprendizaje para mí es de las cosas más maravillosas que puede haber. Era una gran responsabilidad el mandaros este mensaje. Espero no haber sido demasiado dura, pero era importante, y os aseguro que si todo este mensaje os lo he dado es porque está basada en evidencias que son ciertas. No querría ser en absoluto alarmista, ni decir absolutamente nada que de verdad esto no se pudiera demostrar. Espero que no haya sido muy pesado, y ahora me encantaría que todas las preguntas que tengáis pues me lo digáis, y yo intentaré solucionaros todo lo que pueda. Muchas gracias. A ver, espera. Tú vas a... No voy a preguntar nada. Voy a decir una cosa. Nosotros, cuando hablamos con el colegio para que Pilar diese esta charla, pues no solamente fue para que supieseis lo que era la sensibilidad química, sino también para que fueseis conscientes un poco del daño que nos hacen estas sustancias químicas tóxicas al organismo, pero cada vez más, y las enfermedades que desencadenan. Entonces, lo que os quiero decir es que ahora que sabéis, que no lo sabe todo el mundo, desde luego, estos daños que nos pueden producir, que os cuidéis, y que lo más grande que tenemos realmente es la salud. Así que cuidaos mucho. ¿Una pregunta? Bueno, no me puedo creer que no tengáis ninguna duda, nadie, ni ninguna pregunta. ¿O es que no os atrevéis? A ver. Bueno, hablan alto y tú la contestas. Bueno. Es verdad que los móviles y todo, y la tecnología, y eso afecta mucho a, o sea, por ejemplo, si vuelves con el teléfono al lado, ¿es verdad que eso afecta mucho al organismo? Sí, es verdad, es absolutamente verdad. Por eso he dicho que el tema de la electrosensibilidad, pues bueno, es algo como para otra charla, porque realmente es muy complejo, pero sí que es cierto que los niveles... Ana precisamente es experta en mediciones, hace mediciones muchas veces de este tipo de aparatos, y es curioso cuando vas a hacer las mediciones y vas a medir los diferentes hercios o lo que vayas a querer medir de las diferentes frecuencias,
Si tú lo pones cerca de un aparato móvil, dependiendo de qué móvil sea, hay unos mucho más potentes que otros, o lo pones delante de a lo mejor un teléfono fijo de los inalámbricos. Los fijos normales no, pero los inalámbricos, esos que se dejan la base, esos son también muy potentes, es decir, produce y está produciendo cada vez más enfermedades. De hecho, yo tengo pacientes con una electrosensibilidad tan severa que incluso tenemos que desconectar la general, porque ponerse debajo de una luz, bueno, por ejemplo, debajo de eso sería absolutamente imposible, pero incluso la luz apagada, como sigue habiendo electricidad, aunque no haya campo electromagnético, pero sí hay campo eléctrico, pues simplemente con eso tienen hasta convulsiones y se desmayan. Es decir, ya gente hipersensible con unos grados de electrosensibilidad enormes, pero cada vez hay más gente afectada de todo eso. Sí, ¿tú quieres comentar algo, Ana? Bueno, tener en cuenta que somos seres vivos, somos eléctricos, tenemos electromagnetismo, somos diferentes capas de vibración y cada capa es diferente, ¿no? Entonces, yo lo único que os quiero decir para que no os alarméis es que cuando nosotros dormimos es un periodo de tiempo en el que el cuerpo aprovecha para regenerarse. Entonces, el hígado necesita pues, llegar a 50 hercios, los riñones a 40. Si vosotros en vuestro entorno del dormitorio, ya no digo que más, ¿no?, pero consideráis que es un sitio sagrado en el que vosotros os vais a regenerar, vosotros os dormís, pero vosotros pensad que si tenéis las conexiones eléctricas conectadas, más un inalámbrico, más un ordenador, más un móvil, más un no sé cuántos, todo eso van sumando y las radiaciones hacen que ese cuerpo no pueda regenerarse. Entonces aparece lo que se llama estrés crónico, que no es más que no llegar, o sea, para que se regenere el organismo tiene que llegar al descanso, que es la regeneración de todos esos órganos. Llegando a esos hercios bajitos, se regenera y tú te levantas descansado. Simplemente probarlo. Desconectáis los cables de electricidad que tenéis, el móvil lo ponéis en uso teléfono, o incluso os compráis un despertador de los de pilas, porque otra cosa es todos los que van conectados a la red. Yo los miro y es que ahí es escandalizar. O sea, acercas el aparato y como tengo ruido en esos aparatos, lo acerco y empieza y dices, pues todo eso te lo metes en la cabeza y en tu organismo. No puede descansar. Entonces, el estrés aparece primero físico y luego es psíquico. Tu conducta es totalmente alterada. Respetar el sueño, el sitio de donde vais a dormir, quitando todas esas conexiones eléctricas. Y notad simplemente la diferencia. Os daréis cuenta que empezáis a respetaros y a oíros y a entender que sin eso no se puede descansar. Y a mí me cuesta ver la conexión entre el SQM y el autismo. O sea, estamos difícil aquí y es que... Mira, realmente me encantaría, porque vamos a tener el privilegio de tener unas personas más expertas en todas las enfermedades del espectro autista, precisamente, que han hecho muchísimos estudios relacionados con eso. Es decir, cada vez más está relacionado con las vacunas, no con la vacuna en sí, sino con los coadyuvantes, con los aditivos que se ponen en las vacunas, sobre todo, por ejemplo, el timerosal. El timerosal es como mercurio, es un derivado de mercurio, y va utilizado en las vacunas. Entonces nosotros tenemos cada vez más casos de niños que tienen un desarrollo psicomotor normal y que empiezan después de las vacunas, empiezan una historia y empiezan a tener totalmente respuestas autistas. ¿Qué es lo que ocurre? Nos han enseñado que el autismo es genético. Si yo te digo las cifras del autismo, te digo, por supuesto, como todo, hay una predisposición genética, eso está claro, incluso que nuestro sistema de desintoxicación funcione mejor o peor, está también debido a una cierta predisposición genética. Pero, por ejemplo, se sabe que en el año 1900, me parece que era el 1968, una cosa así, había 1 de cada 3.000 niños. Los últimos estudios, que son los que han hecho, te digo dentro del espectro, no que sea un autista, puede ser un Asperger, puede ser cualquier otro dentro de pero se ha visto que es 1 de cada 23. Es decir, en cada clase, la estadística que se ha hecho, prácticamente aparece un niño relacionado con el autismo. Eso no es genético. ¿Cómo va a ser genético? Si fuera genético estaríamos igual, es decir, no va a aumentar, el síndrome de Down no ha aumentado porque con el tiempo, quiero decir que son cifras tan escandalosas que cada vez
se ha relacionado más también con la toxicidad y se ha relacionado muchísimo con el medio ambiente. De hecho, en este libro que yo os recomiendo, es un libro que está en inglés, no sé si sabréis inglés, que se llama Explicando las enfermedades inexplicadas, de Martin Pall, este bioquímico, explica clarísimamente cuál es el mecanismo del proceso por el que se relaciona también con el autismo. Cuando dijiste que todos los huesos en la piel deberías poder comerlo, si ves en tatuajes, por ejemplo, eso también sería, o sea... Sí, yo creo que los tatuajes que os encanta. Yo tengo una hija que tiene un tatuaje y bueno, la verdad es que me enfadé bastante con ella, pero no logré nada. Se lo hizo y es su vida y es su libertad, y yo lo único que puedo decir es decirle lo que es y que luego ya lo que haga lo que quiera, ¿no? Realmente los tatuajes sí, además llevan, la mayoría de ellos llevan plomo y mercurio, también además de toda la tinta que lleva, de todo. Entonces, bueno, pues ya no es el riesgo de infección, sino es el riesgo de toxicidad que produce, que te puede llegar a producir. Me creo que no tengáis más preguntas, los que no os atrevéis, ¿eh? Es una cosa tan rara, ¿no? Y tan nueva para vosotros y tan... ¿No surge así alguna inquietud o alguna duda o alguna...? Sí, dime. ¿Puede variar algo el hecho de que se dé la sensibilidad química en un adolescente por un adulto? ¿El que puede variar? Sí, algo más de la sensibilidad química en un adolescente que en un adulto. Pero me preguntas si se da más o simplemente que si pueden variar las características. De que se puede variar las características. A ver, la sensibilidad química múltiple se puede manifestar de muchísimas maneras. Entonces, no, muchas veces en el adulto se da cuando ya ha tenido una carga tóxica muy elevada, se ha ido acumulando en el tiempo, pero es que en un adolescente se puede dar también, ¿sabes por qué? Porque también puede tener una carga tóxica muy elevada, porque puede venir ya desde el útero de la madre. Porque muchas veces, por ejemplo, a mí cuando me hicieron los análisis me vieron que tenía unos niveles de DDT. ¿Os acordáis el DDT? Ese famoso que era un pesticida, no sé si sabéis, que en un momento determinado se usó, que luego se retiró. Incluso le dieron el premio Nobel a la persona que descubrió el DDT y luego lo retiraron porque causó una cantidad enorme de enfermedades. Bueno, pues yo cuando me empezaron a hacer mi historia clínica y tal, pues no entendía por qué yo tenía esos niveles de DDT. Entonces empecé a ver, y claro, realmente en los momentos en los que yo nací, mis padres compraron un terreno, una finca, un campo, y en aquellos momentos era el auge del DDT y se utilizaba mucho. Entonces mi madre estaba continuamente esto, y eso me estuvo pasando a través de la placenta y a través de la leche materna. Os he dicho que los tóxicos son lipofílicos, la placenta es grasa pura y la leche materna es grasa. Entonces eso me fue pasando. Quiere decir que un adolescente se puede manifestar con la misma severidad que en un adulto, porque puede venir ya con una carga tóxica desde el útero de la madre. Por eso nosotros normalmente intentamos también educar a las madres. Tenemos médicos de ginecología que ya cuando, por ejemplo, las madres se quedan embarazadas, les dicen que no utilicen esos productos, que cambien sus productos por tal, que tengan cuidado, porque todo eso, antes se decía no fumes, no tomes cafeína, no tomes droga, porque todo eso pasa al niño, pero también los tóxicos también pasan. Entonces se puede manifestar de la misma manera. En los niños es más frecuente, en los adolescentes es también con más frecuencia cambios en el comportamiento, es decir, irritabilidad, enfado, personas que a lo mejor en un momento determinado no entienden qué les pasa y en un momento determinado se ponen muy irritables o se ponen muy bruscos o tienen cambios de humor con frecuencia. Eso a veces puede estar relacionado con este tipo, ¿no? Que aunque haya habido alguna exposición a alguna sustancia que uno no es consciente y le ha provocado ese cambio de la conducta, y que a veces luego se pasa cuando ya ha dejado de exponerse a esa sustancia. Muchas veces también son con alimentos, de los alimentos y algunos de los productos que vienen en los alimentos, en los que también puede llegar a producir esos cambios, ¿no? ¿Hay, por así decir, alguna lista oficial de cuáles son las sustancias que de alguna manera influyen más en patologías de este tipo? ¿Se pueden encontrar en algún sitio una lista de este tipo o no? ¿Son estudios hechos pero no recogidos sino aislados más? A ver, las sustancias son tal cantidad de ellas, porque estamos hablando de 103.000, creo que ya había subido un poco más esto, pero bueno, de sustancias que no se ha demostrado su inicuidad y que
Lo que sí que es cierto es que hay algunas que son mucho más frecuentes, porque estamos con más frecuencia en contacto con ellas, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, uno de los análisis que hacemos, que lo enviamos a Manchester, es nosotros valoramos y nos ponen, o sea, la sangre del paciente, exponen, lo mandamos al laboratorio y en el laboratorio lo exponen a unos 14 o 15 químicos tóxicos que son los que con mayor frecuencia convivimos. Y suelen ser normalmente algunos pesticidas, porque es lo más frecuente que están, sobre todo organofosforados, porque los organoclorados, que son la familia del DDT y los derivados del DD, ya están prohibidos, aunque los siguen utilizando, el famoso lindano este que venden para antipiojos en las farmacias, que lo utilizan mucho para los niños. Eso realmente debería estar prohibido. Dicen lo de siempre, son unas dosis tan pequeñas, pero eso es un derivado del DDT. Y realmente hay unas maneras mucho más sencillas que de quitar los piojos, ¿no? Yo creo que es una complicación lo de los piojos, pero es que se puede combatir de otras muchas maneras. Bueno, pues realmente en esos ponen, por ejemplo, algunos organofosforados, suelen poner también petróleo, suelen poner formaldehído, es muy frecuente, ácido benzoico. ¿Por qué? Porque el ácido benzoico suele ser un conservante que se utiliza prácticamente en casi todos los alimentos, latas y todo, sulfitos, porque también es un conservante que se suele utilizar en todas las latas, algunos derivados de PCBs básicos, es decir, hay una lista, que yo si quieres te la puedo enviar, que son los que con más frecuencia estamos en contacto y por lo tanto al ser con los que estamos más en contacto es más fácil que lo desencadene, pero en realidad cualquiera puede llegar a desencadenarlos. O sobre todo el acúmulo de muchos de ellos, y no solamente es uno el que lo produce, sino la suma de varios de ellos que realmente van provocando esa alteración en el organismo. Sí, espera que está con el preguntar. Para que se produzca la sensibilidad química, ¿tiene que haber necesariamente un fallo en el sistema de desintoxicación? Es muy buena pregunta. Vamos a ver, no tiene que haber necesariamente un fallo en la desintoxicación. Vamos a ver, son muchos factores que influyen. Por supuesto, una cierta predisposición genética, influye la carga tóxica que tú traigas también desde el útero, que han podido ser, ¿sabes?, de anteriormente a cuando tú has nacido. Va a influir el estado nutricional que tú tengas en el momento en el que, por ejemplo, te estás exponiendo. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, para que los tóxicos se desintoxiquen mejor, que no, eso no ha dado tiempo a decirlo, necesitamos una serie de vitaminas, minerales, oligoelementos. Como la tierra cada vez está más empobrecida por toda la cantidad de pesticidas y herbicidas y de productos que se ponen, ya se han hecho análisis en muchas verduras, en muchas frutas, que no tienen ya tampoco la cantidad de esos nutrientes, porque normalmente, por ejemplo, ¿qué pasa con el selenio? El selenio es un oligoelemento que es indispensable, importantísimo, en su dosis adecuada, pues no puede ser tóxico, para que nosotros desintoxiquemos bien. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor el sistema de desintoxicación lo tienes bien, pero lo que te pasa es que tienes un déficit de selenio. ¿Qué pasa con la tierra? Yo no tengo un solo paciente que yo le haga los niveles de selenio que los tenga normales. Entonces, si el selenio no existe, la glutatión peroxidasa, que es una enzima necesaria para desintoxicar, necesita como cofactor para que funcione bien. El selenio es como la llavecita que le da para que esa enzima funcione bien y nos ayuda a desintoxicar. Entonces, si no tienes selenio, aunque tengas esa enzima, no vas a desintoxicar bien. Entonces, no tienes dañado el sistema de desintoxicación, pero sí algunas herramientas que el sistema de desintoxicación necesita, no lo tiene. ¿Qué ocurre? Que como a lo mejor tienes ese déficit de selenio y no puedes desintoxicar bien, los tóxicos se van acumulando, empezamos con un círculo vicioso. Esos propios tóxicos que están circulando en tu organismo pueden llegar a dañar el sistema de desintoxicación. A veces es la causa y a veces es como consecuencia. Entonces, son muchos otros factores, por supuesto. Y siempre hay, lo que os digo, una predisposición genética, como lo que os he dicho con el cáncer. Hay gente, hay con el tabaco, hay gente que fuma y tiene cáncer de pulmón, otro tiene una bronquitis y otro se muere con 90 años fumando. Pero nadie duda que eso es malo y nadie duda que se debe decir no fuméis. Pues por eso yo os digo lo mismo, no todo el mundo vais a desencadenar, menos mal, una sensibilidad química múltiple, habrá mucha gente que no, pero sí que independientemente de eso, tu cuerpo, mientras tenga tóxicos en el organismo, no va a funcionar al 100% de sus capacidades, está claro. O sea, yo por ejemplo, cuando me pasó todo lo que me ocurrió, tenía unos niveles tan elevados de toxicidad que yo perdí la memoria. Yo no podía leer. Yo leía un libro, yo recuerdo, uno de los tratamientos que yo hacía era la sauna, porque a través de la piel, si nosotros hacemos saunas, vamos eliminando los tóxicos por la piel, y es una vía importantísima.
Entonces yo recuerdo allí en la sauna en Estados Unidos que me daba 1 o 2 saunas diarias que me machacaba, me desmayaba. Bueno, pues me cogía un libro para intentar estudiar, era imposible, no podía pasar de una línea. Me desorientaba, me perdía, me dejaba en un sitio y decía dónde estoy porque no sabía dónde estaba. Todo eso eran alteraciones de los tóxicos que habían alterado todo mi sistema y la neuroquímica de mi cerebro y muchos de los neurotransmisores. Entonces, eso es algo que realmente, bueno, pues por eso os digo que aunque no todo el mundo lo vayáis, si desde luego tenéis cuidado y hacéis una vida lo más sana posible, os aseguro que vais a funcionar. El cuerpo es muy inteligente y os va a ayudar y vais a funcionar al 100% en lugar del 80 o al 70 o al 50. Pero bueno, ha sido una pregunta muy interesante sobre el sistema de desintoxicación. A ver, ¿sí? Cuando estás expuesto a veces a sustancias tóxicas, te suelen recomendar tomar leches. ¿Qué tiene eso de decir? Porque dice, me acuerdo cuando la marea, lo de Galicia, que recomendaba leche y después resulta que no era bueno porque era tóxico, se podía disolver en grasa y tal. ¿Eso qué tiene de cierto? ¿Hay productos que son beneficiosos o benefician el expulsar tóxicos? A ver, sí, yo lo de la leche no lo llegué a oír, pero me imagino que lo dirían, efectivamente, por la grasa de la leche es muy alta. Entonces, cuando nosotros, la manera que tiene un poco de vehiculizarse los tóxicos para intentar salir de nuestro cuerpo, no por riñón, porque es más fácil que sea irresoluble los tóxicos ahí, ¿no? Pero sí a lo mejor por heces, pues entonces normalmente se utilizan, o utilizamos nosotros incluso en la consulta, ponemos sueros de una sustancia que se llama intralipid, que es una grasa limpia, para intentar ayudar a que los tóxicos se vayan del cuerpo y no se vuelvan a depositar. Y nosotros damos una grasa limpia al cuerpo en el momento en que están los tóxicos, porque ha sido una exposición muy próxima, o sea, cercana, no una cosa crónica que lleva, sino cercana, y que sabemos que esos tóxicos pueden estar en el torrente circulatorio. Al darle una grasa limpia, es como que ellos se introducen en esa grasa limpia y podemos eliminarlos. Me imagino que ese sería el sentido. Lo que pasa es que en realidad la leche tiene otros problemas independientes, que sería otra charla también muy importante. Yo no sé si estaría exactamente de acuerdo con eso o no, pero me imagino que lo harían por ese motivo. Nada más. Pues quiero darle las gracias a Pilar, fue muy interesante, y le vamos a hacer entrega de un libro de nuestra fundadora, Santa María Eugenia, y del libro del centenario del colegio. Y tenemos también unas princesitas, que las tenemos ahí atrás. Y te vamos a pedir que firmes nuestro libro de firmas de personas. Y a vosotros muchísimas gracias. Si queréis ir saliendo ya hacia el recreo, pues podéis. Gracias. Este es el libro del centenario. Es que hace unos años fue el centenario de nuestro cole. Entonces, bueno, son fotos antiguas de personas que, bueno... ¿Cuántos años lleva el colegio? Pues desde el año 1907 se fundó. Entonces, bueno, pues son, a ver, es curioso, ¿no? Luego tiene un disco con más fotografías. Fenomenal. Y esto, bueno, pues es una cosa de la congregación que lo hicieron en un tiempo determinado, bueno, que habla un poco, si tú estuviste en la Asunción sabrás. Sí, claro que sí. Y después, mira, este es nuestro libro de firmas. Bueno, esta es nuestra provincial, lo inauguró. Entonces, si no te importa firmarnos, es que tuvimos unas religiosas que vinieron y entontonces fueron... afirmando. Un poco así, lo inauguramos hace un par de años. Y entonces, bueno, pues siempre nos gusta que cada persona que venga pues nos deje aquí su... Esto es un recuerdo precioso. Pues sí, claro que sí. pues sí. Entonces, mira, si no te importa, pues yo no sería un boli, sí. ¿Tienes un boli por ahí? Bueno, están diciendo, genial, qué gusto, sí.
La verdad que sí. Además, yo tenía una pregunta, porque me daba corte. Pues es la profe de francés, ¿eh? Y digo, no voy a preguntar esto, que luego los alumnos se van a reír. Los tintes de pelo deben de ser de lo más nocivo que hay. Pero hay naturales, yo me tiño, y son, por eso te digo que hay alternativas que son claro, todas porque lo de la cosmética y todo eso estamos todas enganchadas. Y hay cosmética natural, sí, pues te digo que te puedes limpiar, lavar, te digo, te puedes pintar los labios, pues, pero son cosméticas naturales que le quitan muchísimos todos esos ingredientes. Y eso es usado yo voy a empezar a cambiar. Nosotros no os mandamos las direcciones de todo. Yo, si queréis, a mí me interesa, pero un montón. Y os mandamos la lista de todos, que nosotros ya tenemos link por toda España, se piden muchas cosas por internet, y tenemos tintes naturales. Y sobre todo lo de la comida, lo de la fruta y todo eso. Sí, pero por ejemplo, yo hay una frutería al lado de mi casa aquí en Viesques, que inversión a tu cuerpo. Que la señora, cebollas, fui ayer, cebollas, me dice, ¿a qué las quieres? ¿Desayunadas o nuestras? Tienen huerta. Sí, claro. Entonces, no le ponen nada, que a lo mejor no es ecológico, pero es natural. Y es tan sano como lo lógico, si te aseguran que no pones nada. De todas maneras, ahora también hay muchísimas asociaciones que tú pones también por internet, por ejemplo, en Lérida, que mandan unas cajas buenísimas de frutas tirado de precio, está muy bien de precio, te lo mandan a tu casa directamente todas las semanas. Te ponen las verduras y las frutas de temporada. Entonces, bueno, pues todo ese tipo de cosas se puede hacer. Buscar la solución. Se puede hacer. Qué bueno, pues me encanta. Ir cambiando, sobre todo sin agobios, pero ir cambiando cosas. Una cosa típica de Gijón que se llama princesita. Bueno, yo hace ya años que lo uso, estaba recursando el olor a mi perfume, suavizante, la crema. Y nada, te dejamos que firmes porque si no, no te vas a inspirar. Unificando. Sí, pues bueno, Perdona, te quería comentar que hay 2 colegios ya públicos en España que son en Andalucía, que dan comida en los colegios. Fíjate, comida, O sea, que te quiero decir que ya son cosas que cada vez más están. Pero voy a dejar de hacerlo, Bueno, más o menos. No, me tienes que dejar algo para... Pero bueno, nada. Creo que es seguro algo. Seguro que sí. Bueno, si no me puedes demandar. Pues nada, ahora son las típicas. Fíjate, y ahora el desodorante, no sé qué. Todo, pero no os preocupéis, de todos los productos, de todo. Nosotros damos una lista y poco a poco, y siempre digo, esto no se puede convertir en algo agobiante, pero entonces no se hace. Poco a poco vas cambiando las cosas, pues ahora voy a cambiar el desodorante, ahora voy a cambiar no sé qué, pues ¿sabes? Y poco a poco ir introduciendo algo, porque realmente pues merece la pena. Nada, a vosotros, de verdad, para mí ha sido un honor participar en esto. No pasa menos que estar creando ondas electromagnéticas. Es verdad, porque luego... Yo soy profesora de química. Ah, sí. Yo le doy clases de química, sí. Anda, fíjate, qué interesante. Sí. Pues por todo el sistema de desintoxicación, tú sabes que yo he tenido que estudiar 3 años de bioquímica, porque en medicina los médicos no sabemos química. Estudiamos una asignatura en primero. Aquí tenemos a un bioquímico muy bueno, que es lo que es aquí, en la Universidad de Oviedo. Sí. Pues nosotros, yo llevo 3 años estudiando bioquímica porque realmente los médicos no sabemos de bioquímica. Y nosotros, por ejemplo, es una cosa muy sencilla, pero en medicina ambiental estudiamos todas las reacciones, lo que pasa y toda la bioquímica de todos estos procesos intermedios que la verdad que es impresionante. Entonces comprendes mucho más todo esto. Hija, pues nada, me alegro. Nada, muchísimas
No, en coche. Además, porque viene el viernes a dar otra charla a Valencia. Y en Valencia, entonces ya me venía para acá, digo, aprovecho. Muchísimas gracias por todo, de verdad, y enhorabuena por ser gente tan especial, de verdad, sois un ejemplo. Bueno, lo procuramos. Sí, lo procuráis y luego sois coherentes y lo hacéis. Y realmente ha sido una maravilla ver cómo os habéis portado con Desiree y cómo habéis... Es verdad, es un ejemplo, es que realmente es algo extraordinario. La comprensión de todos los compañeros. Es extraordinario todo, cómo lo han llevado, eso dice mucho. Es admirable, sí. No es habitual. Pues no sé, ella la verdad es que lo merece. Sí, la verdad que es una joyita. Pero sin el resto no sería posible para ella. Bueno, pues vamos a ver. Pero los compañeros la verdad que están portándose extraordinariamente. No. Lo dicho de otra manera sensible, claro. Pues sí, ahí tenemos una generación concienciada. Cuando tienes un caso es cuando... ¿Cómo podemos instalar esto? No lo sabemos. ¿Alguien conoce el ordenador? Tenemos Mac y no sabemos... Porque tenemos que quitar el pen y no quiero sortear nada de aquí. Abajo. A ver si No. Bueno, yo como tengo no uso ratón, no uso el otro. No, en cambio, la tercera vez que ya dices expulsar, no sé qué, que no quería seguro, porque yo creo que las imágenes de la prueba diagnóstica voy a poner un par de ellas de las que mandaron y el gráfico y ya está, ¿te parece? Por cierto, tenemos que mirar luego para no doblar lo que... Para no repetir nada. Una cosa, de todas formas, en la Fundación Alborada, si os metéis, se me olvida decirlo, os metéis y hay recomendaciones para cambiar, que al final son una serie de proveedores, como lo hemos hecho todas, y vais cambiando los proveedores poco a poco. Fíjate que hay remedios para todo, que hay proveedores que se nos son caros, que tenemos que hacer. Sí, lo comentamos ahora, que venís maquillada, que venís más curioso. Me estoy mejor por la noche que por la mañana, porque me encanta. Muchísimas gracias. Y gracias de parte de los padres, que creo que la parte entera. Todas estas cuestiones son... Porque le digo que se meta en la Fundación Alborada, que hay una relación de recomendaciones para cambios de proveedores, como digo yo. Y al principio dices qué cantidad de cosas, pero poco a poco vas cambiando, te vas dando cuenta. Vas empezando, claro. Nosotros lo escuchamos, pero ya ves, para convencer a los del resto de casa. O sea, al resto de la familia, porque... los cambios de proveedores. No, yo no sé, la tía está O sea, lo pongo en la otra mesita, pero... No, yo tengo aquí el mío, aquí el de Rodrigo, aquí por ejemplo el ordenador cargado. Todo eso es una carga, claro, innecesaria. Hay cosas que no se Bueno, pero si por la noche, aunque por la noche, sí, oye, ¿sabes? Es como la burbujita. Yo lo había oído, lo de las vacunas, las cosas cuando las ordenéis, tienes cuidado sobre todo, puede mejorar con un tratamiento. mejorar muchísimo. Es que yo cuando te lo pregunté, para Pelayo, para los compañeros de Juanita. Es que digo que nosotros tenemos aquí niños con clase, pero es lo máximo de tercera, sí, era lo que hablábamos. Hombre, nosotros no tenemos esa frecuencia tan alta porque no están diagnosticados. Bueno, pero cada vez hay más. Pero cada vez hay más. En el cole de Javi decían que son este año pasaron a primero 12 casos de TEA. O sea, dentro de todo. 12 casos. Las vacunas, que todos nos vacunamos con tanta fe, ¿no?
Vamos, ya te digo, desde bueno, muchas cosas. O sea que por eso fue lo que más. Yo dije, ay, si estuviese Carmen aquí, la mamá de un niño, que es, bueno, son súper dinámicas, también se mueven a nivel que bueno, tiene, pero eso te digo una cosa, autismo. nosotros primero les quitamos el gluten y la gluten y lácteos. Increíble, solamente con eso, como para gluten, lácteos, comida ecológica y ambiente lo más importante. Con eso, solamente, no me refiero incluso a la casa, que no utilicen productos, energías y todo ese tipo de cosas. Gluten y lácteos. Solo con eso, ¿ya? Vamos, yo te lo puedo asegurar solo con eso, ¿eh? Y luego ya, lógicamente, ya te necesitan más cosas, hacemos una dieta que se llama la dieta GAPS, es una dieta especializada, que esa dieta la han hecho, la han hecho cientos y cientos de padres de niños autistas que han visto que cuando esos alimentos se van mejorando y se ha sustituido, se llama la dieta GAPS, que lo podéis comprar también, se llama la dieta GAPS, que es un tipo de alimentación. Entonces, haciendo esto, dejando el gluten y dejando los lácteos, limpiando lo posible todos los tóxicos y haciendo la dieta GAPS, podéis imaginar los que de toda España, la verdad, que me dice una madre que tenía, fue un poco a Las Palmas a la charla, una madre que tenía un niño con Asperger, no sabe la diferencia entre un niño. Bueno, a lo que ha mejorado solamente con esos cambios. O sea, que vosotros decís simplemente que lo hagan. Esta posibilidad de que se informen. Es que eso es fácil. Y luego, desde luego, va a haber un congreso. Puedes probar, sí, que comentas. Porque en nuestra página ya sale como si vienen expertos. Va a ser este año, además. Vienen 3 expertos pues sí, para hablar sobre igual están en ello ya, porque ya te digo que y están en página, que crucen el mundo. Ya va a ser, va a ser. O sea, yo para mí son un ejemplo. 22, 23, 24 la mañana de Javi pero la pena, la pena. María, es que son madres, o sea, yo a mí son un ejemplo, de verdad. Sí, pero la energía que tienen, la fuerza, que por ejemplo, yo conozco mamás que tienen niños autistas y yo conozco una que dice, bueno, porque me pasó un horror, tuvieron otro, ojalá no me pase como con el anterior, bueno, horrible. Y estas lo viven como una oportunidad, o sea, lo viven, entienden como, qué suerte tenemos de tener niños de este, porque son muy especiales, ¿no? Sí, por eso fue el tema. Bueno, pues nada, ha sido para nosotros. Oye, Pilar. Sí. Voy a bajar, pero voy a parar.